Esta es la segunda vez, tras el episodio 29 con Andrés Torrubia hace 2 años, que destino este podcast al fascinante tema de la inteligencia artificial y el vertiginoso desarrollo que está experimentando estos últimos años. En esta ocasión charlo con Javier Ideami, que es ingeniero multidisciplinar, investigador, director creativo, artista y emprendedor. En este episodio inauguro el patrocinio de este podcast con Indexa Capital. Indexa ofrece carteras de fondos de inversión y planes de pensiones indexados. El modelo de gestión es de diversificación global con bajos costes, gracias a la automatización y a los fondos indexados que selecciona. Tiene un gran equipo de fundadores, formado por Unai Ansejo y Ramón Blanco, ambos entrevistados en el podcast, así como François Derbe. Fue el gestor automatizado pionero en España en 2015 y ahora ya gestiona más de 1.400 millones de euros. Tengo con ellos una cartera de fondos y planes de pensiones desde hace unos años. Por si os interesa, os dejo en las notas del episodio mi enlace de invitación para que podáis probar Indexa Capital sin pagar comisiones sobre los primeros 10.000 euros durante el primer año. Y ahora ya vamos con mi fascinante charla con Javier Ideami. Creo que es un gran comunicador que sabe contagiar su pasión y entusiasmo, como comprobaréis si escucháis esta conversación hasta el final. Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Juan. Un placer estar aquí contigo. Tenía muchas ganas de hablar contigo. Te he escuchado en varios episodios con Andrés Torrubia, que ya estuvo como invitado en mi podcast, en el podcast número 29, creo que fue, en septiembre de 2020. Han pasado ya un par de años. La temática de inteligencia artificial me apasiona muchísimo desde hace años. Tuve un primer contacto con Andrés para que nos presentara a nuestra audiencia pues cómo veía él todo el panorama de la inteligencia artificial. Ya sabes que Andrés tiene esta teoría de que, o esta reflexión de que desde el 2012, básicamente cada año que ha pasado ha sido como un siglo en términos de evolución técnica en el mundo de la inteligencia artificial, así que ya han pasado 2 años prácticamente desde que tuve la entrevista con Andrés y en esta ocasión quería entrevistarte a ti pues para que nos cuentes, por una parte, pues en estos últimos 2 años, cuáles crees que han sido las principales evoluciones que ha habido dentro de este apasionante campo. Y también para que me des un poco tu versión alternativa, ¿no? Una cosa que me atrae mucho tuya es que eres una persona muy apasionada y sobre todo que tienes un perfil muy interdisciplinar, ¿no? Creo que combinas mucho la parte creativa con la parte ingenieril. Y esto no es muy habitual en tu campo, ¿no? Es muy, muy típico encontrarte a gente que es ingeniera o gente que es muy creativa, pero reunir esos dos campos un poco como Stillos, ¿no? Cuando juntaba esa parte más creativa con la parte más ingenieril. Pues bueno, yo creo que tú tienes ese perfil que me parece muy interesante, ¿no? Para mi audiencia. Sí, es una combinación un poco inusual, es verdad. Me lo dice mucha gente, pero es divertido y uno no se aburre, desde luego. Sí, yo desde pequeño ya iba moviendo en paralelo un poco las dos partes, ¿no? O sea, desde pequeño ya andaba con temas de robótica, de ordenadores, y por otro lado andaba dibujando, pintando, tocando el piano, etcétera. Entonces esas dos partes, la tecnológica y la creativa, desde muy pequeñito las he ido llevando en paralelo. Pues ya está. También clases de interpretación, creo, ¿no? Has estudiado También. Lo que aquí sería la titulación de comunicación audiovisual un poco, ¿no? Bueno, he hecho mucho performance, teatro, canto, y luego he presentado muchos eventos en Estados Unidos y en muchos sitios. He hecho de MC y un poco de showman también, ¿no? Por supuesto, luego tengo el alter ego, el astronauta, pero aparte del astronauta he hecho de showman y de performer en muchos sitios también, sí. Lo cual ayuda mucho en la comunicación, en la interacción con las audiencias. Eso es otra cosa que ya desde pequeñito, no sé por qué, pero bueno, yo ya andaba en el colegio con el teatro todo el tiempo. Ya desde pequeño me gustaba lo de interactuar con gente y con audiencias. Era algo como natural. Uh-huh. Sí, y esa pasión comunicando yo creo que al final es la que te engancha, ¿no? Igual que un buen profesor te transmite mucho mejor las cosas cuando ve esa pasión. Sí, A mí una cosa que me ha gustado sí. mucho cuando te he escuchado en algunos podcasts y tal es la pasión con la que comunicas siempre, ¿no? Con esa intensidad. Sí, para mí es la pasión y el entusiasmo es el parámetro número 1 en la vida. Número 1. O sea, número 1. Si la pasión funciona, todo lo demás se puede resolver.
Exacto, como Cuando, se suele decir, sí, la primera regla siempre de todo es no aburrir, ¿no? O sea, cualquier cosa, ¿no? exacto, exacto. Yo, mi obsesión siempre que hablo con una audiencia es sí, que no se duerma nadie, que no se, que la gente esté enganchada, ¿no? Y sí, y bueno, Uh -huh. luego hay ese tema que yo comparto muchas veces con la gente de que cada vez que yo hago un evento, lo encaro como si fuera la última cosa que voy a hacer en mi vida, literalmente. O sea, porque obviamente podría ser, porque nos podríamos morir todos mañana perfectamente. Pero realmente yo lo encaro así, encaro cada evento como si fuera, esta es la última oportunidad que tengo para hacer algo así. Sí, sí. Y realmente lo considero un lujo, igual que considero un lujo estar aquí contigo hoy. La verdad es que sabes que estoy en una temporada agobiadísimo de trabajo, de curro de la mañana a la noche y me ha sido muy difícil, me es muy difícil encontrar los huecos, pero una vez que estoy aquí, para mí es un lujo y un honor tener la oportunidad de, a través de ti, compartir pensamientos Uh con -huh. quien nos escuche. Es un lujo, es un lujo. Pues nada, tenemos la gran oportunidad de poder profundizar, ya digo, en este tema tan apasionante, que yo creo que al final, de forma directa o indirecta, pues acaba teniendo un impacto en el mundo de la inversión. Creo que la inteligencia artificial Sí. ha llegado para acabar impactando en todos los modelos de negocio, en todo, básicamente. Yo creo que es un tsunami, ¿no? que nos acaba mojando a todos, de una forma o de otra. Y bueno, si quieres ya por aterrizar cosas, resúmenos muy rápidamente esa trayectoria tuya profesional un poco para situarnos contigo, ¿no? O sea, creo que has Sí. estado en Estados Unidos viviendo ahí unos años, en San Francisco, ¿no? O sea, cuéntanos un poquito, de forma muy resumida, así un poco cuál ha sido tu trayectoria profesional desde que haces esos estudios tan interdisciplinares, ¿no? Un poco así, muy O sea, rápido. resumir mi trayectoria profesional muy rapidito. Es que mis amigos hacen muchas bromas. Hay una broma que es, pregúntale a Ideami a qué se dedica. Es una broma tradicional. O Porque sea, tú no puedes hacer lo del elevator pitch, ¿no? Tú cuando subes en San Francisco en un ascensor y te preguntan, ¿tú a qué te dedicas? Y dices, no tengo suficiente tiempo. es complicado porque he dado muchas vueltas de arriba abajo, pero bueno, intentando comprimir la esencia. Vamos a ver, efectivamente he vivido en varios países, he vivido en bastantes años en Londres y en Inglaterra, 6 años en Silicon Valley, en Estados Unidos, he vivido tiempo en Alemania, he vivido 2 veces en Italia, he vivido en Indonesia un tiempo, he vivido en bastantes sitios y durante esa trayectoria, siempre combinando tecnología y los medios creativos, he hecho un poco de todo, porque he sido CEO de empresas, he sido CTO, he dirigido startups y he trabajado dentro de startups, he dirigido equipos muy grandes, por ejemplo, haciendo películas, temas creativos, también en temas empresariales, pero también muy pequeños. He hecho proyectos solo projects, solo founder y proyectos yo solo, pero también proyectos con 2, con 3, con 5, con 20, con 50 personas, con más, etc. Multitud de proyectos, a veces muy enfocados en el software, en el SaaS, en la tecnología, a veces puramente creativos, pero típicamente combinando las dos cosas, ¿no? Y quizás lo más interesante, porque es imposible ir a través de una trayectoria tan liada, pero quizás poner algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, 2 de los últimos proyectos que he hecho son ejemplos muy buenos de mi trayectoria. Uno es el Geniverse y el otro es Totem. Vale, Totem es una obra que he producido para el muy conocido artista asiático Wallace Chang. Wallace Chang es, digamos, el artista más conocido mundialmente que trabaja con piedras preciosas, con rubíes, con diamantes, y produce arte figurativo con ellos. También hace escultura, Es el único artista chino contemporáneo que tiene una exposición permanente en el British Museum. Bueno, es un número 1 en su campo, ¿no? Y yo he empezado a trabajar con él. Bueno, ellos descubrieron mi trabajo la segunda vez que participé en la Bienal de Venecia. Me contactaron, empezamos a trabajar juntos. Bueno, pues he terminado lo que ha sido mi tercera participación en la Bienal de Venecia, en una colaboración con Wallace Chang, en un proyecto que se llama Totem. Y en este proyecto he creado una obra que combina de nuevo tecnología y lo creativo.
porque por una parte en esta obra que se ha exhibido en la Bienal de Venecia está ahora mismo, o sea, se abrió en abril de este año, estuve en Venecia para la apertura, ¿no? Y estará hasta noviembre en Venecia exhibida. Bueno, pues he combinado por una parte muy pura tecnológica en la que he programado en un lenguaje que se llama GLSL, que es de muy bajo nivel, para programar la GPU directamente, creando sistemas de partículas muy complejos y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, una parte ingenieril y de software muy de bajo nivel, muy compleja, ¿no? Y luego una gran parte estética, creativa, de preproducción, producción, postproducción, audiovisual, de efectos especiales, de efectos visuales, una parte creativa muy gorda acompañando todo eso. Y luego música, yo componiendo la música, también haciendo la música también, y todo este complejo es esta obra, ¿no? Entonces es un ejemplo de muchas de las cosas para las que me han contratado o que he hecho yo directamente, ¿no? O que me han comisionado, que combina esos dos mundos. Vale, y luego tenemos el Geniverse, que el Geniverse es más un SaaS, un software, un proyecto ingenieril, una plataforma de inteligencia artificial generativa, donde la gente, como con el DALL-E 2, puede ir y con texto puede guiar a la IA generativa para inventar, para producir cosas nuevas, ¿no? Y esto lo hemos estado creando durante los últimos meses, ¿no? Y bueno, se ha convertido en una empresa, ha levantado financiación, bla, 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 y ahora es una plataforma que funciona y que la gente la está usando, ¿no? Entonces, estos dos proyectos, por ejemplo, los he estado haciendo en paralelo prácticamente, ¿no? En los últimos tiempos, bueno, overlapping y tal, y son dos buenos ejemplos. Igual que estos dos, he hecho muchísimos más, ¿no? Pero en la misma vena, ¿no? A veces más hacia la ingeniería, pero con aspectos creativos como Geniverse, y a veces arte, pero con un gran componente tecnológico dentro también. Y ese es el resumen. Y sí, he vivido en muchos países, me he puesto gorros de todo tipo, y poco más se puede decir porque si no ya sería entrar en demasiado detalle. Y te gusta estar siempre combinando las dos cosas, ¿no? O sea, necesitas como tener siempre... Sí. Esto es una cosa que desde pequeñito, por lo que sea, ¿no? La genética, la predisposición, lo que sea. Y es curioso porque mi hermano, por ejemplo, Pablo, que es el director de la Orquesta de Radio Televisión Española hoy en día, antes lo fue de la de Barcelona, es un director de orquesta de la élite total y lo quiero con locura, mi hermano. Pues entonces mi hermano y yo ahí somos diferentes, tenemos muchas cosas en común, pero él se enfocó en una sola cosa y está en el top de esa cosa, ¿no? O sea, es como una cosa total. Yo, por la razón que sea, y luego tengo a mi hermana, que es una genio total, que habla 7 idiomas y canta ópera y es doctora en químicas y bla, bla, pero también más o menos profesionalmente se enfocó en una cosa, ¿no? Y yo, por la razón que sea, pues desde pequeñito ya andaba que si haciendo un robot con infrarrojos, que si tocando el piano, que si pintando, que si haciendo una estación de radio, que si no sé qué, y pasando una cosa a la otra. Y creo que no es por casualidad que Da Vinci desde pequeñito estaba obsesionado con Da Vinci y era todo Da Vinci, Da Vinci, Da Vinci, Da Vinci. Y la primera vez que fui a Florencia y fui a la Galería de los Uffizi y vi los dibujos, el trazo de Michelangelo y de Da Vinci en una exposición temporal que tenía ahí, creo que fue el momento más emocionante de toda mi vida. Aquello, ¿no? Yo estaba obsesionado con Da Vinci desde pequeñito. Sí, o sea, yo creo que en mi esencia también la gente destaca mucho lo de la pasión, el entusiasmo, es porque a mí me apasiona genuinamente la vida en sí. O sea, me apasiona el misterio de cada cosa pequeña en la vida que me rodea y de ahí saco yo la energía y por lo tanto, por esa fascinación, no me puedo restringir a un solo palo. No me sale, ¿no? Y luego, por supuesto, creo que quizás interesa a tu audiencia, porque mucha gente me pregunta, un momento, ¿cómo puedes hacer muchas cosas diferentes y llegar a un buen nivel en muchas de esas cosas, ¿no? Y hay una respuesta que creo que es bastante interesante sobre eso, que si quieres te la cuento luego o te la cuento ahora. No, cuéntala ya que estás. Bueno, todo tiene que ver con Pareto. O sea, todos conocemos Pareto, ¿no? El Pareto, el 80-20, que seguramente en las finanzas sale por todos los lados también, ¿no? Sí.
Entonces yo realmente, no sé si se puede decir algo así, pero soy un paretiense. No sé si esto se puede decir, pero yo soy un paretiense, me lo acabo de inventar. En el sentido de que ya desde muy joven me di cuenta de que si tú quieres hacer muchas cosas en tu vida, yo, yo no empiezo nada si no estoy seguro o si no pienso que puedo llegar a ese 80% de excelencia. Pero todos sabemos que si tú te obsesionas con pasar del 80 al 90 o al 100, en ese último 10-20% vas a gastar la mayor parte de tu esfuerzo. Y si te obsesionas con ese último 10-20%, no vas a poder hacer muchas cosas. Entonces, hay este truco que consiste en dos partes. La primera parte es intentar llegar al 80% y no obsesionarse con pasar de ahí. Pero, la segunda parte es igualmente importante. La segunda parte es que si tú consigues llegar en suficiente número de cosas al 80%, las sinergias entre todas esas cosas te empujan más allá del 80%. Exacto, sí, sí, es muy interesante, efectivamente. Primero Es porque muy... hay una curva exponencial, hay un tema de aprendizaje. El aprendizaje, cuando tú arrancas, vas muy rápido, la pasión te empuja también y absorbes muy rápido. Y cuando tú Sí. dices, cuando llegas ya, el 80% en términos de curva empieza a parecerse ya a cuando se va aplanando la curva, donde tú cada vez tienes que meter más horas de trabajo y tu retorno no es tan claro, ¿no? Efectivamente, pero eso lo compensas con lo que tú dices, fantástico la reflexión, y es porque si tú realmente quieres ser uno de los mejores del mundo en algo, o lo eres en Sí, algo individualmente, como tú decías, como tu hermano, ¿no? Que se como especializa mucho en Pablo. algo, o bien lo que Exactamente. haces es combinar varias competencias distintas, y entonces efectivamente de esa combinación sale algo que te hace único realmente, ¿no? Lo que pasa es que el camino que yo elegí es muy complicado. ¿Por qué? Porque ese beneficio de las sinergias solo se produce después de mucho tiempo, después de que has conseguido reunir suficientes áreas. Al principio se va muy despacio. O sea, al principio llegas al 80% a una y arrancas con otra, pero todavía no sacas esa segunda parte, no hasta que lleves muchas. Y muchas, hay una cosa que llamo los ascensores de profundidad. O sea, todo en la vida tiene que ver con niveles de abstracción, ¿no? Igual que luego podemos hablar del cerebro, las diferentes capas del neocórtex, los procesos de compresión y de compresión, diferentes niveles de abstracción. Entonces, cuando tú dominas ese, por lo menos hasta el 80%, suficiente número de áreas diferentes, encuentras que en los niveles de abstracción más altos, todas estas áreas se encuentran en la esencia, se conectan entre ellas. Pero no puedes llegar, no puedes subirte en ese ascensor de profundidad para llegar a ese punto en común hasta que no tengas suficiente número de ellas dominadas y tal. Y eso es lo que hace que sea un proceso largo y arduo. Sí. Pero bueno, que eso está conectado con cualquier proceso inversor, al final, del tipo que sea, exige tiempo, paciencia, ¿no? Sí, Y que sí, el sí. interés compuesto actúe. Y el interés compuesto actúa, pues eso, a través Exacto, de la reunión exacto, Entonces, el interés exacto. compuesto es muy malentendido por eso. Y por eso la gente con impaciencia enseguida, oye, no me das todo el retorno que yo esperaba. Y aquí yo tengo incluso una pregunta para ti, ¿no? Porque en mi caso, lo que es, por eso digo que la pasión es lo más importante, porque la única manera de que tú, ¿cuánta gente he visto yo en mi vida que planean hacer cosas y planean hacer algo y mucho entusiasmo y pasión durante el primer tramo y luego se desinflan, ¿no? Entonces, para poder hacer una cosa de este tipo necesitas mantener esa pasión y ese entusiasmo durante décadas, no durante horas, ni días, ni semanas, durante décadas. Por lo tanto, la única manera de mantener esa pasión durante décadas es que sea una pasión genuina. Y me pregunto que en el tema de la inversión debe ser muy interesante porque supongo que hay un tema de por qué inviertes en una cierta cosa. O sea, ¿cuánta conexión personal y profunda tienes tú con la empresa o con el, digamos, el conocimiento relacionado con aquello en lo que inviertes? ¿Te ayuda eso a mantener, digamos, el control o la paciencia o tal durante más tiempo que si es algo más superficial? Me pregunto, ¿no? No lo sé.
A ver, al final las inversiones se pueden hacer por pasión o se pueden hacer por necesidad. Muchísima gente yo creo que al final invierte porque sabe que no le va a llegar para la jubilación. Entonces tienes que hacer un plan vital donde digas, vamos a ver, Sí, la parte final de mi vida, en cualquier sistema que no tenga una protección social muy fuerte, incluso en los que existen en Europa, el welfare state, sabes que está en plena crisis financiera y entonces con una tasa de natalidad cada vez más baja y gente que tiene una esperanza de vida superior, pues lógicamente todos yo creo que tenemos que reflexionar sobre, oye, cuando llegue a mi edad de jubilación, ¿de qué voy a vivir? ¿No? Si el Estado no me va a poder pagar ya, ya, y esa es una mentalidad que está haciendo, por ejemplo, pues que en países como España creo que ha habido mucha tendencia a no pensar en estas cosas porque tú pensabas que tu Estado, ¿sabes? Tu estado de bienestar te iba a proteger frente a eso, pero cada vez más, y en cambio en otras culturas, tú has vivido otras culturas fuera de aquí, sabes que son mucho más culturas donde cada uno se tiene que buscar la vida porque sabe que no va a haber nadie que le garantice nada a largo plazo, ¿no? ya, ya, sí, sí, sí. Entonces, yo creo que invertir puede ser una pasión, pero también puede ser una simple necesidad. Hay mucha gente que invierte o que está buscando información sobre esto no porque realmente le apasiona el tema, sino porque tiene que cubrirse eso, igual que se tiene que cubrir a nivel médico o es una especie de seguro que tienes que buscar, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí, sí. vale, Javier, si te parece, pues vamos a empezar por repasar, para un poco ver tu visión, si es parecida a la de Andrés, que nos planteó hace un par de años o no. ¿Cuáles crees tú que han sido en estos últimos 10 años, desde el 2012, que era donde lo situaba Andrés, y no sé si tú estás de acuerdo también un poco con esa fecha, ¿no? Pero en esta última década, si tienes que hacer un poco de repaso rápido de lo que ha sido la evolución de la inteligencia artificial, para ti, ¿cuáles han sido los elementos clave, ¿no? Y luego, especialmente estos últimos 2 años, que es lo que no tocamos en el podcast anterior, ¿cuáles crees que son los factores clave que, desde tu punto de vista, explicarían el empujón tan brutal que ha tenido esta disciplina y que tú conoces Sí, también? perfecto. Sí, sí, sí. Coincido plenamente con Andrés de que más o menos es el 2012, efectivamente, cuando después del último invierno de la inteligencia artificial, ¿no? Empieza a despegar otra vez, ¿no? Con el deep learning. Y sí, efectivamente, en la última década hay dos cosas fundamentales que se han producido, que es lo que han hecho que ahora la inteligencia artificial vaya a estar presente en todas las esferas de nuestras vidas. Básicamente son dos cosas. Por una parte, los datos y por otra parte, las arquitecturas. ¿Okay? Por la más sencilla de entender, por supuesto, es la de los datos. En las primeras etapas de la inteligencia artificial, los datasets que teníamos disponibles eran muy limitados, ¿no? Y hemos visto que en la última década, pues cada vez hemos podido crear datasets más y más grandes, más datos, más variedad de datos, mejor etiquetados, mejor coleccionados, etc. Por una parte los datos, pero luego las arquitecturas. Y luego hablaremos de la multimodalidad. Las arquitecturas, ¿qué es lo que hemos visto? A partir del 2012 está dominando la parte visual en la IA. Aparecen pronto las redes convolucionales, ¿no? Y las redes convolucionales tienen un gran éxito. Aparece ImageNet. Podemos hacer sistemas predictivos y sistemas clasificadores que obtienen resultados bastante impresionantes, pero que son todavía frágiles, ¿no? En paralelo, la gente empieza a probar no solo con imágenes, sino también con lenguaje natural, ¿no? Tenemos las redes recurrentes, las redes LSTM, y luego tenemos también experimentos con la música y con el audio. Todas estas primeras redes, ¿no? Que se crean a partir del 2012 y luego a partir del 2014 aparece con Ian Goodfellow, aparecen las GANs, las redes adversarias, y es el comienzo de la IA generativa en el 2014. Entonces nos plantamos ahí más o menos en la mitad de la última década, 2014, 15, 16, y ahí lo que tenemos es un poco un pupurri. Tenemos un pupurri, tenemos redes que generan por aquí, redes que trabajan con imágenes por aquí, otras diferentes que trabajan con audio o con lenguaje natural por aquí. Y bueno, lo hacen bastante bien, pueden clasificar, pueden tal, pero son bastante frágiles, ¿no? Y son poco robustas a lo que llamamos ataques adversarios, ¿no? Y entonces se produce al final de esa década algo absolutamente crucial, que es la aparición de la arquitectura del transformer. ¿Y por qué es importante la arquitectura del transformer? La arquitectura del transformer es una arquitectura muy genérica. Es como si cogiéramos todas estas arquitecturas como la convolucional, que es una arquitectura muy interesante, pero que tiene un cierto inductive bias, que lo llamamos. O sea, digamos que hay
una parte de esa arquitectura que se comporta de una cierta manera con estos procesos convolucionales debido a lo que nosotros asumimos que se debería hacer para procesar esa información visual de una forma más eficiente. Y lo mismo se produce un poco en las redes recurrentes. Pero llega la arquitectura Transformer, que es como una especie de arquitectura mucho más general que se puede adaptar a muchas de estas modalidades, no solo a una de ellas. Y que tiene además una cosa absolutamente trascendental, los mecanismos de atención. Que poco a poco se adaptan o conectan con lo que sucede en el cerebro. Uno de los científicos que más sigo es Jeff Hawkins, ¿no? Que trabaja en la empresa Numenta y que tiene un libro estupendo que es el de los 1000 cerebros, la teoría de los 1000 cerebros, ¿no? Y Jeff Hawkins nos habla del científico americano Vernon Mountcastle, ¿no? Y Vernon Mountcastle, en las investigaciones que hicieron en neurociencia, nos dice que lo que van descubriendo es que en las columnas corticales del cerebro parece que hay esta estructura, esta arquitectura, que es la columna cortical, que es como si fuera una misma arquitectura genérica que se repite y se multiplica por todo el neocórtex y se aplica a todo tipo de procesos diferentes, ¿no? Y esto es poco a poco lo que hemos ido haciendo, digamos, crear arquitecturas que tenían sus syntactic biases y estaban adaptadas muy específicamente a esto, a transicionar a una arquitectura como el Transformer mucho más maleable, mucho más genérica, que la podemos adaptar, ¿no?, a muchas cosas diferentes. Y luego la atención en el cerebro, obviamente, en la mente humana, obviamente el enfoque, la concentración, el mecanismo de atención, en qué te enfocas es muy importante y lo mismo sucede con estas arquitecturas del Transformer, porque tú no puedes, obviamente, ser igualmente eficiente si tienes que prestar atención a, digamos, toda la información que te llega. Tienes que no solo poder enfocarte en una parte por ser eficiente, pero también para entender que el contexto. Es decir, el Transformer empieza a ser capaz de trabajar con el contexto, de entender qué parte de lo que tú me das tiene qué tipo de relación con qué otra parte de eso que tú me das, ¿no? Y esto es absolutamente trascendental. Bien, pues tenemos sí. Sí, perdón, Javier, sobre esto que comentas es súper interesante, el tema de la atención y tal. A mí me gusta mucho conectar todo esto siempre en términos evolutivos, ¿no? Es decir, nuestro sistema de atención... claro, porque al final vamos a ir a la conexión apasionante entre inteligencia artificial y neurociencia, ¿no? Entonces, nosotros estamos centrando mucho en cómo funciona el cerebro humano. Habrá que plantearse también hasta qué punto el cerebro humano es uno más de los millones de cerebros que hay por ahí que pueden funcionar de sistemas vivos, ¿no? Pero en términos evolutivos lo que está claro es que parece que nuestro cerebro pues tenía ciertas ventajas de adaptación que le han permitido llegar pues hasta donde hemos llegado, ¿no? Entonces, esto que comentas de la atención es interesantísimo, ¿no? Es decir, al final todo tiene que tener un cierto valor de supervivencia en términos darwinianos, ¿no? Para que podamos sobrevivir, ¿no? Y una reflexión que hacías hablando con Andrés, que te escuché muy interesante cuando comentabais los dos, era, por ejemplo, pues el consumo energético, ¿no? Al final tú tienes que tener unos sistemas cognitivos que te permita también gestionar todo el tema de la energía, ¿no? Porque al final nuestro cerebro pues tiene un consumo en vatios y no es infinito, ¿no? Y bueno, pues a mí me interesa muchísimo conectar toda la parte de inteligencia artificial con neurociencia y también siempre vista desde una perspectiva evolutiva. No sé si tú estás de acuerdo un poco con este planteamiento un poco, ¿no? Es una grandísima pasión mía, Juan, el conectar todo el tiempo neurociencia con inteligencia artificial. Y te lo voy a conectar además ahora mismo de una forma muy, muy interesante en el siguiente paso de esta explicación. Porque tenemos esta evolución arquitectónica y luego tenemos la evolución de la cantidad de datos que se han ido incrementando y el tamaño digamos, de estas arquitecturas, la cantidad de parámetros que hay en estas arquitecturas, ¿no? Vemos sistemas como el GPT-2, GPT-3, que a medida que aumentan los datos, funcionan mucho, mucho mejor, ¿no? Entonces, efectivamente, en el cerebro humano hay ciertos temas como el hecho de que tiene un bajo consumo energético, cosa que nosotros estamos muy lejos de eso todavía, porque nuestras GPUs consumen un montón de memoria comparada con el cerebro. El cerebro humano tiene esparcidad también, es decir, hay pocas neuronas activas en un mismo tiempo, lo cual lo hace muy robusto al cerebro, y esto también estamos lejos de esto, pero hay investigación que cada vez se mueve más. Pero yo me quiero concentrar en otra cosa ahora muy interesante, que es en lo de la cantidad de parámetros y de datos. Ha habido una cierta controversia, pero para terminar con tu pregunta, ¿no?
déjame terminar con tu pregunta. Por lo tanto, en la última década hemos visto más datos, más parámetros en las arquitecturas y evolución hacia una arquitectura más genérica y adaptable a multitud de usos. Y luego ya la última cosa, en los últimos 2 años que querías preguntarme, es la absoluta esencial transición hacia 2 cosas, la multimodalidad y la explosión de la IA generativa. La multimodalidad significa que hasta hace apenas un año y pico, teníamos redes que por separado trabajaban con tema visual, otras acústico, otras lenguaje natural, y de repente ahora empiezan a aparecer redes, sistemas del tipo del gato, que acaba de aparecer, el flamingo, y otras redes, ¿no?, de Google, de OpenAI, etcétera, que son capaces de ya combinar diferentes modalidades en una sola arquitectura y crear espacios latentes, ¿no?, espacios comprimidos de alta abstracción donde se interconectan estas modalidades. Luego, en un nivel abstracto, podemos conectar algo visual con algo textual, etcétera, etcétera. Que esto obviamente sucede en nuestro cerebro, porque en nuestro cerebro tú me dices algo y yo me imagino algo visual, ¿no? Entonces tú me dices algo con palabras, esto entra por mis oídos, va a través de diferentes capas en el neocórtex y llega a un patrón latente también de alta abstracción, y yo luego visualmente tengo otros patrones también abstractos y obviamente hay una conexión a un nivel latente y abstracto entre patrones multimodales en el cerebro. Y lo mismo hemos ido poco a poco creando en este último año o 2 en la IA. Y esto es absolutamente esencial porque nos acerca mucho más a cómo funciona el cerebro. Y conectándolo con mi propia carrera, vamos a ver que las sinergias, ¿por qué se va a acelerar mucho más la IA a partir de ahora? Porque las sinergias que se van a producir al poder trabajar multimodalmente, como cuando yo trabajo multimodalmente en mi carrera, va a ser brutal, va a hacer que se acelere mucho todo en contraposición a estar trabajando con una sola cosa por separado aquí y allá, ¿no? Y luego ya tenemos la explosión de la IA generativa, que es fundamental, porque también en nuestro cerebro se están produciendo, a mí me gusta pensar en nuestro cerebro y en nosotros como si fuéramos esta cabeza o esta bola de agua flotando en un océano. El océano es la información que nos está bañando todo el tiempo. Nos está bañando todo el tiempo. Pero claro, nosotros no podemos absorber esas olas de información, no tenemos espacio. Por lo tanto, ¿qué tenemos que estar haciendo todo el tiempo? Tenemos que estar comprimiendo todo el tiempo la información. Ahora tenemos este embudo, llega esta información a través de nuestros sentidos y va pasando, como han visto, por ejemplo, en el ojo, ¿no?, que es muy parecido a las redes convolucionales, va pasando por diferentes capas que van abstrayendo poco a poco a mayores y mayores niveles de abstracción esa información que percibimos, como si estuviéramos creando un sistema latente en la IA. Al final se codifican como patrones neuronales y lo que codificamos no son todos los detalles de eso que hemos visto. Estamos de vacaciones en donde quieras, en Formentera, y vemos un paisaje maravilloso y tal y cual. No codificamos todos los detallitos de ta. No. Codificamos la esencia comprimida de eso que estamos viendo. Sí, por ejemplo, un ejemplo típico que se suele poner es cruzar un paso de peatones. Tú en un paso de peatones puedes tener tienes muchísima información, ¿no? Los colores de la gente con la que te vas a cruzar, lo que está pasando en la calle, hay muchísima información, pero por eso te decía, por conectar con la parte evolutiva, para que tengas valor de supervivencia, lo que quieres es cruzar el paso de peatones y que no te atropelle un coche o que no tengas un encontronazo con alguien que se cruza contigo y tal, ¿no? Entonces, ¿cómo el cerebro comprime toda esa información para quedarse con la información útil en términos de quiero cruzar este paso de peatones y lo que quiero es hacerlo bien, ¿no? Que no tenga un problema, ¿no? Correcto. Buen ejemplo, y además estoy totalmente de acuerdo contigo que la base evolutiva, la razón evolutiva siempre está detrás de todo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Exacto. Entonces, comprimimos esas cosas, pero de la misma forma que descomprimimos, luego descomprimimos, luego inflamos de vuelta. Porque cuando yo me acuerdo de aquella vacación que tuve en Formentera, aunque sea un poco tabú decirlo, cada vez que recordamos algo que hemos vivido, es como si lo estuviéramos reinventando otra vez. Lo estamos regenerando otra vez porque estamos a partir de una compresión latente. Ahora bien, si esa compresión latente se ha hecho por muchas rutas diferentes y de forma muy intensa y se ha recalcado, se ha remarcado, se ha hecho por rutas diferentes, puede ser una compresión latente muy, muy rica y muy estable. Pero normalmente
son más inestables y vemos que si intentamos recordar algo, cada vez que lo recordamos lo vamos a recordar un poco diferente, porque estamos haciendo igual que el DALL-E 2, un proceso estocástico. Estamos inflando y descomprimiendo y cada vez es un poco diferente antes. Lo mismo que la IA. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos también que el cerebro es un sistema predictivo. Sabemos que el cerebro intenta predecir, ¿no?, qué es lo que va a pasar y por lo tanto es un sistema de simulación, es un sistema generativo y luego compara qué es lo que ha pasado con lo que pensaba que iba a pasar y ahí tiene una señal de error, ¿no? Y esa señal de error es lo que luego le permite al cerebro pues actuar de diferentes formas. Por lo tanto, el cerebro tiene esas dos partes y lo que hemos conseguido en el último año y pico es activar una parte que había comenzado en el 2014 pero que era bastante todavía limitada, la hemos conseguido activar ahora sí a un nivel que supera al ser humano, en lo que luego me gustaría hablar mucho de todo lo que es lo que llamo yo la era del super subconsciente, la olla subconsciente, los trajes de Iron Man del subconsciente, etc. Hemos conseguido sobrepasar en esto, ya estamos sobrepasando al ser humano, ¿no? Y esto es fundamental. Es decir, tenemos sistemas como el DALL-E 2 ahora, que utiliza la arquitectura CLIP, que son espacios latentes donde se conecta, por ejemplo, en este caso, lo textual con lo visual. Y esto nos permite hacer un proceso, por ejemplo, en DALL-E 2, que se compone de 3 etapas. Y lo podemos comparar con el cerebro humano. En la primera etapa yo escribo una frase y en los seres humanos tú me dices a mí una cosa. Javier, imagínate un elefante azul. Y en el DALL-E 2 escribimos elefante azul. Vale. En el DALL-E 2 lo que se hace es utilizar el codificador del clip para encontrar el punto en el espacio latente del clip que a nivel abstracto codifica la semántica abstracta de esa frase del elefante azul. Y en el cerebro humano yo escucho tu frase que entra por mis oídos, va a través de diferentes capas en el neocórtex y activa un cierto patrón también ya a nivel abstracto dentro de mi cerebro. Después, en el DALL-E 2 hay un segundo paso crucial que utiliza una arquitectura de difusión que traduce, lo que hace es utilizar la representación abstracta semántica de ese texto para predecir cuál sería la representación abstracta semántica de una imagen que se correspondería con ese texto. Y en nuestro cerebro habrá seguramente también una traducción multimodal entre el patrón que viene básicamente digamos, de la parte acústica textual y los que están conectados con la parte visual. Es decir, es una traducción multimodal a nivel abstracto semántico. Estamos trabajando a nivel abstracto semántico. Y luego ya tenemos el último paso. El último paso, en el caso del DALL-E 2, es la descompresión a través de un decodificador de tipo diffusion, que lo que hacemos es ese punto que hemos predecido, esa semántica, hemos predecido cuáles son los factores semánticos abstractos clave de la imagen potencial que se correspondería con la codificación abstracta de ese texto. Y decodificamos estocásticamente eso y producimos una imagen nueva y en nuestro cerebro también vamos a ir al proceso inverso de mayor abstracción a menor abstracción, decodificando y se nos va a visualizar en la cabeza la imagen de ese elefante azul. Luego, ¿por qué estamos en un antes y un después? Estamos en un momento absolutamente crucial, el momento más importante en toda la historia de la inteligencia artificial, porque por primera vez hemos cerrado este bucle, un bucle que hace algunos años yo comenté el tema del coming home, volver a casa, ¿no? Hace pocos años dije, estamos iniciando el proceso de volver a casa, coming home. ¿Qué significa esto? Volver a casa porque la IA había estado muy ocupada con temas predictivos, temas de clasificación, temas de sentiment analysis, temas más convergentes y tal. Pero entonces empezamos el camino hacia casa. ¿Y qué es la casa? La casa somos nosotros mismos. A medida que nos acercábamos a cerrar ese bucle, a cerrar el bucle de compresión, de inflado, desinflado, de codificación, nos acercamos más a la esencia del ser humano, porque eso es lo que somos. La esencia del ser humano es olas que vienen y van, olas que vienen y van. Compresión y decompresión, inflado, desinflado, compresión, abstracción y de vuelta al detalle. Y eso es el volver a casa, ¿no? Eso es el volver a casa. Y nos acercamos a la esencia. Por eso también yo muchas veces digo, y lo digo aquí también, que a mí el término inteligencia artificial nunca me ha gustado. Lo que no me gusta es la palabra artificial.
creo que no se debería usar, básicamente. Porque para mí, yo siempre le digo a la gente, la inteligencia artificial no tiene nada que ver ni con artificial, ni con máquinas, ni con nada de eso. La inteligencia artificial es una historia sobre el ser humano. La inteligencia artificial trata sobre nosotros mismos. Es un viaje hacia nosotros mismos. ¿Te gustaría ¿te gustaría llamarla más inteligencia aumentada, por ejemplo? Todo el tema de la aumentación. Me gusta más. Inteligencia aumentada me gusta más, sin duda. Pero al final es un camino hacia el descubrimiento de la esencia de la inteligencia natural y también aumentada. Tienes toda la razón, porque ahí hablaremos sobre el traje de Iron Man. Aumentada, sin duda, 100%. Y al final, lo que estamos haciendo con la IA, y lo estamos viendo dramáticamente en los últimos meses, es que nos está ayudando muchísimo a entendernos a nosotros mismos. Y una de las cosas clave que está haciendo, que lo comenté el otro día en televisión española, donde estuve, que me entrevistaron, está ayudando a desmitificar cosas tan clave como el proceso creativo. A través de la historia del ser humano hemos ido desmitificando muchas cosas, ¿no? Desmitificamos, pensábamos que éramos el centro del universo, pues no lo éramos. Pensábamos que éramos muy superiores al resto de los animales y sí, obviamente lo somos en muchos sentidos, pero no somos tan diferentes al resto de los animales como pensábamos. Pensábamos que la creatividad era una especie de magia, que algunos la tienen y otros no, y no sé qué. La IA generativa nos está ayudando ya a desmitificar también, empezar a desmitificar el proceso creativo. ¿Por qué? Porque como nos dijo Edison y muchos de los grandes genios creativos, el proceso creativo es un 99% de experimentación, de exploración, de combinación, de recombinación, en esa olla subconsciente que todos tenemos. Gran parte de ello es un proceso subconsciente y luego hay 1% de pulido y de dirección, de verificación, de supervisión, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay otro tema tabú del que casi nadie habla, pero es la realidad. Vivimos gran parte de nuestras vidas en piloto automático o semiautomático. Hay un estudio de Huawei de que tomamos unas 30.000 decisiones cada día y de esas 30.000 decisiones somos conscientes de un 0. no sé qué por ciento. Vivimos en piloto semiautomático casi siempre. Y lo vemos, yo ahora mismo tengo un querido amigo mío que acaba de romper con su pareja sentimental y lo está pasando muy mal y me cuenta una cosa por la que yo también pasé una vez, ¿no? Como por la noche, no importa los esfuerzos que haga, es como que es una marioneta en manos de su cuerpo. O sea, su cuerpo está en un shock, obviamente, causado por esa ruptura, y su cuerpo se está reajustando, está haciendo cosas, y él se siente como una marioneta. El cuerpo le está dirigiendo completamente, no importa lo que haga, pero es que somos marionetas casi todo el tiempo. Y tenemos ahí un módulo supervisor del que hay varias teorías en las que me podría meter, pero no me voy a meter. Pero el tema es ese. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Gran parte de la creatividad es esa combinación en la olla subconsciente, que yo me la imagino aquí, donde combinamos y la IA generativa, lo que nos está demostrando es que ese proceso, ese grandísimo porcentaje del proceso creativo se puede automatizar con la IA y se puede superar de largo al proceso subconsciente del ser humano. Y estamos entrando en la era que yo llamo del super subconsciente, donde nos vamos a poner estos trajes de Iron Man. Trajes de Iron Man, que es la IA generativa. Diferentes trajes, diferentes estilos, diferentes arquitecturas que van a amplificar el potencial de nuestra olla subconsciente en un proceso win-win. Un proceso win-win porque va a ser un proceso que va a enriquecer nuestro proceso creativo, pero al mismo tiempo va a mejorar también nuestra olla subconsciente, porque estamos viendo todos los días ahora a gente que está haciendo la ingeniería de prompts, el prompt engineering, ¿no? Y a medida que experimentan dirigiendo y supervisando la IA generativa, ellos sienten que se están flexionando sus músculos creativos, que su propia olla subconsciente, que su propia creatividad se está fortaleciendo. Luego, no solo la IA generativa no va hacer nada con nuestra creatividad, sino que la va a fortalecer. Y lo que nos va a dar son estos trajes de Iron Man que la van a amplificar. Y luego, sobre este tema nos podemos extender muchísimo, no me quiero extender más, ¿no? Pero bueno, este es el resumen de las cosas que han pasado en los 2 últimos años. Y lo que yo quería añadirte ahora era el tema tan interesante de la neurociencia, del tema del volumen y las arquitecturas. Si me dejas que explique esto, que es realmente fascinante. Robert Sapolsky, no sé si conocéis a Robert Sapolsky, sí. Robert Sapolsky, soy un gran fan de Robert Sapolsky, para los que no lo conocen, ¿no? Un científico americano
número 1 en su campo, de Stanford. Además, una persona simpaticísima, una persona maravillosa, realmente. O sea, tiene un libro para los que se quieran introducir en Sapolsky, un libro que se llama Behave, de 1000 páginas, maravilloso, sobre el comportamiento, sobre qué sucede en tu cerebro un milisegundo antes, un minuto, una hora, días, meses, antes de que has tomado una decisión o de que has hecho algo a diferentes edades, etcétera, etcétera. Bueno, vale, Sapolsky tiene un vídeo de 3 minutos que es parte de una conferencia que dio, que es uno de los vídeos más importantes que yo he visto en toda mi vida. Ese vídeo de 3 minutos, que luego te puedo pasar el link si lo quieres poner en la descripción. De hecho, lo comentamos en el podcast con Andrés, salió un poco este tema, sí. Pero... Perfecto. Vale, es para... El de la diferencia que existe entre un humano y un mono, ¿no? Exacto. Para resumirlo súper rápido, le preguntan genéticamente cuál es la diferencia entre humano y chimpancé, pero respecto al sistema nervioso, al cerebro, ¿no? Y de forma muy simpática, Sapolsky dice, pues mira, una parte de ese, porque el 98-99% es lo mismo, una parte de ese 0. Algo por ciento tiene que ver con el vello, con el pelo en el cuerpo, otra parte sobre el sistema inmunitario, otra parte sobre la posición de la pelvis. Oye, pero ¿y cuál es la diferencia que tiene que ver con el cerebro? Y Sapolsky nos dice, pues básicamente ninguna, solamente hay una diferencia. La única diferencia es que durante la formación del feto se producen 3 veces más vueltas y se producen 3 veces más neuronas. Y nos dice Sapolsky, y esas 3 veces más neuronas podrían ser las responsables de la filosofía humana, tal. Entonces, esto hay que combinarlo con otra cosa, que es un paper académico de Rich Sutton. Rich Sutton fue el fundador de Reinforcement Learning. Reinforcement Learning es una rama de la inteligencia artificial, es la que tiene que ver con AlphaGo, ¿no? con el sistema de IA que ganó al campeón de Go, etcétera, ¿no? De DeepMind, ¿no? Es la que tiene que ver con las creaciones de DeepMind. Bueno, él tiene un papel académico muy famoso que se llama The Bitter Truth, la verdad amarga. Y en este papel académico nos dice lo siguiente, Rich Sutton. Si tú miras a la investigación en inteligencia artificial de las últimas décadas, ¿qué es lo que encuentras? Encuentras que los científicos van haciendo ahí sus mejoras incrementales, sus investigaciones, ahora mejoramos un 0.5% esto y tal, y de repente la computación pega un salto y de golpe se supera, toda esa investigación se supera gracias al salto de computación. Entonces lo que nos dice es que al final, simplemente por el mero salto de computación, muchas de las mejoras académicas que el ser humano ha ido haciendo son irrelevantes, porque se han ido, digamos, haciendo por el mero salto de computación, ¿no? Entonces, si tú juntas el artículo de Rich Sutton con lo que dice Sapolsky, ¿qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo que el volumen es muy importante, pero ojo, no es lo único. Entonces, el mensaje que yo quiero decir aquí es que hay 2 cosas clave, el volumen y la arquitectura. Entonces, el volumen no es lo suficiente, pero lo que se ha demostrado, tanto lo que yo ya había predecido debido a Sapolsky y a Rich Sutton, y que ahora se ha confirmado con lo que estamos viendo con el GPT-3, lo que estamos viendo con el DALL-E 2, etcétera, es que el volumen es importantísimo, que a medida que aumentas la cantidad, la complejidad del número de parámetros, etcétera, se produce un salto cualitativo en la performance y en las capacidades de estas redes. Y seguramente es lo mismo que pasa en el cerebro humano, pero, ojo, no es suficiente, no es que solamente no. La arquitectura es muy importante. El otro cambio fundamental, recordemos, ha sido que hemos pasado de paradigmas y arquitecturas aisladas y frágiles a una arquitectura muy genérica, que es el Transformer, que tiene mucho que ver con lo que también, o que tiene más que ver con lo que pasa en el cerebro humano. Y ahora, últimamente, tenemos también los mecanismos de difusión en la IA generativa. Luego, para seguir adelante necesitamos estas 2 cosas. Seguir mejorando los paradigmas arquitectónicos de la IA y el volumen. El volumen se ha demostrado, había dudas, había controversia, no sé qué, se acabó la controversia. Se ha demostrado que el volumen es muy importante, como obviamente también ha sucedido entre el ser humano y el chimpancé. Luego, la IA, vuelvo a lo de volver a casa. La IA, nos guste o no nos guste, sea tabú o no sea tabú, nos va a hacer cada vez más descubrir mucho sobre nuestra propia mente, sobre nuestro propio cerebro, desmitificar muchas de las cosas que habíamos mitificado y encontrarnos de cara
de narices con cosas como que a lo mejor mucha de nuestra magia es automatizable, como toda esa parte subconsciente de la creatividad, que mucha de nuestra magia puede venir de que tenemos 3 veces más neuronas que el chimpancé, del volumen, que mucha de nuestra magia puede venir de un paradigma arquitectónico genérico, como dijo Vernon Mountcastle, y yo predigo que esto continuará. Y si miramos la historia del ser humano desde el principio, vamos a ver una secuencia de desmitificaciones una tras otra, que lo que va a pasar ahora es que va a ir a toda velocidad. A partir de ahora va a ir todavía más rápido. Uh-huh. Eso es lo que va a pasar. O sea que un efecto lateral de la aparición del iPhone y los móviles ha sido desde luego el dotar de datos, el escalar esa cantidad brutal de cosas. Fíjate cómo una cosa lleva a otra. Es el típico efecto no previsto, ¿no? Pero sí, es que lo reconstruyes realmente es un elemento clave, ¿no? Entonces... Tienes toda la razón. O sea, no podríamos tener el estadio actual si no tuviéramos el volumen de datos además descentralizado. Cada persona con su móvil está generando millones de datos continuamente y sin todo ese volumen de datos no podríamos tener un sistema. Porque antes había sistemas bastante centralizados de datos, ¿no? Ahora cada vez están más descentralizados. Mira, tienes toda la razón. No lo había pensado así, pero quizás a Steve Jobs y a otros tantos hay que darles las gracias de que hayamos llegado aquí tan rápido, porque pues, tiene gracia, ¿no? Pero cuando a veces uno dice, ay, mira toda esta gente perdiendo su tiempo en TikTok o Instagram. Sí, pero están creando un montón de datos que van a ser... Sí, que luego hay que ver cómo se aprovechan, porque ya en su día también estuvimos hablando, hace 2 años había aparecido esto de documental de la red social, del social dilemma, y los usos no muy éticos a veces por parte de las empresas tecnológicas de todo esto, ¿no? Pero bueno, que hay todo un debate ahí detrás también, ¿no? Pero ojo, que me acabas de recordar que hay otro cambio importantísimo que se ha producido en los últimos 2 o 3 años, que es el paso de los sistemas supervisados a los self-supervised systems, ¿no? Los llaman, hay diferentes autosupervisados o no supervisados. Uh-huh. Eso es fundamental, porque antes teníamos sistemas supervisados, que quiere decir que cada vez que entrenábamos una red había que etiquetar los datos manualmente o semiautomáticamente, pero era muy farragoso. Y esto hacía complicadísimo tal. Pero desde hace 2 o 3 años han aparecido los sistemas self-supervised, ¿no? Autosupervisados, que no necesitan supervisión. Un ejemplo para que la gente lo entienda, ¿no? Un ejemplo muy, muy fácil de cómo funciona un sistema autosupervisado. Por ejemplo, si tú quieres entrenar a una red para aprender idiomas, ¿cómo la puedes entrenar? Pues coges un montón de frases en un idioma y le ocultas alguna de las palabras de esa frase y le pides que básicamente prediga complete cuáles son las palabras que faltan en esos huecos. Y claro, tú no necesitas ninguna supervisión ahí, porque tú ya sabes el origen, sabes qué es lo que falta para rellenar, porque lo has quitado tú. O sea, tú puedes automatizar, crear huecos y sabes qué huecos son, luego sabes cuál es la respuesta, luego puedes automatizar todo ese proceso de aprendizaje sin tener que hacer nada manualmente. Y entonces este tipo de sistemas autosupervisados han empezado a acelerar muchísimo más el entrenamiento de las redes. Es otro gran salto adelante. Sí. Y esto, si lo pensamos, es también más parecido, perdona Juan, a cómo funciona el cerebro humano. Porque si yo soy un niño pequeño y estoy viendo un elefante delante de mí, hay varias cosas aquí, ¿no? Lo primero es que yo miro al elefante desde diferentes posiciones, ¿no? Y lo miro tapado, oculto, desde este ángulo, desde este otro ángulo. Esto tiene que ver también con las aumentaciones que se usaban siempre en la inteligencia artificial, solo que ahora se han automatizado, ¿no? Pero básicamente lo que estamos es automatizando diferentes perspectivas o ángulos, ¿no? Sobre una misma cosa, que es lo que pasa, lo que hace el ser humano cuando aprende sobre algo. Sí, si tú me das una imagen estática que solo tiene una perspectiva, es muy difícil para mí entender qué carajo tengo delante de mí. Pero si puedo mirar, por eso también Jeff Hawkins, recomiendo a todo el mundo que se lean el libro de la teoría de los 1000 cerebros de Jeff Hawkins, ¿no? Y yo escribí un artículo en Medium, que fue el artículo más leído del 2021 de inteligencia artificial en Medium del año pasado, en la publicación líder de Towards Data Science. Y en ese artículo yo hablo, en conexión con toda la investigación de Jeff Hawkins, ¿no?
de que el movimiento es la clave de todo. Por eso también nos falta el embodiment, es el siguiente paso que falta. El movimiento es la clave de todo, porque como funcionan las columnas corticales, como nos dice Jeff Hawkins, es que estamos creando un modelo del mundo. ¿Qué es un modelo? Un modelo es una compresión abstracta de algo, ¿vale? Entonces podemos crear una compresión abstracta de un lugar, de un concepto, de una emoción, de una persona, de mil cosas, ¿no? Pero el cerebro no está creando un solo modelo. Como nos dice Jeff Hawkins, el cerebro está creando miles, tenemos 150.000 columnas corticales. Está creando miles de modelos de la misma cosa. Y luego hay unas conexiones horizontales. En las columnas corticales hay conexiones verticales entre las neuronas piramidales, pero también han descubierto que hay conexiones horizontales y la hipótesis es que esas conexiones horizontales son mecanismos de votación para alcanzar un consenso entre los diferentes modelos y predicciones de las diferentes columnas corticales. Bien, pues... no sé pero esta teoría de Hawkins está aceptada en general por la comunidad científica o es un poco... No, tiene muchas hipótesis, pero vamos a ver, Numenta y los científicos del equipo de Jeff Hawkins han estado haciendo mucha investigación y publican muchos papers académicos. Luego, mucha de su teoría está fundamentada en análisis riguroso científico, pero, sin ninguna duda, mucha de su teoría son hipótesis. No hay ninguna duda de eso también, ¿vale? Ninguna duda. Obviamente nosotros no tenemos la certeza absoluta de que haya esos mecanismos de votación, pero Jeff Hawkins, que obviamente tiene una reputación muy buena, nos dice que él tiene bastante certeza de que es así, pero obviamente podría no ser así. Esto es como cuando Penrose nos dice que el Big Bangs van encadenados y tal. Yo soy muy fan de Roger Penrose y si lo dice Penrose, yo escucho, pero obviamente Penrose, por ejemplo, en lo de los Big Bangs encadenados es minoría en la comunidad científica, porque la mayoría de la comunidad científica no creen que a Penrose se le va un poco la olla con eso, pero sí, obviamente son hipótesis muy en el cutting edge. Sí. Vale. Has hecho sí, por completar lo que es la evolución. Sigue tú, Juan, porque he linkado aquí muchas cosas. Sí. A ver, entonces, has explicado los hitos más importantes en estos 10 años, especialmente con el FAST y tal. Si tú haces un poco de... Porque ahora vamos a pensar en los siguientes 10 años, ¿no? O sea, si tú miras un poco hacia atrás, tus expectativas de evolución de todas estas tecnologías y lo que luego se ha producido, en general, digamos que tus expectativas han visto superadas sistemáticamente. Hay cosas que van más lentas de lo que tú esperabas. Es decir, ¿cómo ha funcionado tu intuición respecto a lo que iba a venir, respecto a lo que ha acabado viniendo? Y si eso te serviría de modelo predictivo para cómo proyectaría los siguientes 10 años, ¿no? ¿Cómo crees que van a venir los siguientes 10 años? No, eso es una gran pregunta y tengo una respuesta muy clara que ya la he estado compartiendo con gente, ¿no? Mira, cuando nosotros estábamos trabajando en el Geniverse, en esta plataforma de IA generativa, hace unos 6 meses, bueno, ahora ya 8, yo le dije a mi compañero Víctor, Víctor, yo creo que aquí hay una ventana de oportunidad de unos 6 meses, porque yo creo que dentro de 6 meses algo va a comenzar a hacerse del tipo del DALL-E 2. Y en vez de comenzar a hacerse en 6 meses, ya estaba terminado en 6 meses. Lo ha ido mucho más rápido de lo que yo pensaba. Mucho más. Esa es la realidad. Por lo tanto, mis predicciones se han visto superadas. Yo pensé que a estas alturas estarían empezando a hacer algo del tipo del DALL-E 2 y resulta que ya está, ya lo van a comercializar, ya van a sacar la API, ya lleva varios meses. Entonces se ha superado de largo. Y esto es un antes y un después. Vamos a ver una aceleración muy brutal debido al tema de las sinergias, de la multimodalidad y de que hemos cerrado ese bucle que te he contado de los procesos de compresión y en buena calidad, ¿no? Y por lo tanto, mi predicción hacia el futuro es que esto se va a acelerar y que es muy difícil de predecir lo que va a pasar. Lo que vamos a ver, obviamente, vamos a ver la multimodalidad, vamos a ver cada vez arquitecturas que de forma más potente combinan, integran el audio con el texto, con las imágenes, múltiples modalidades y las conectan en espacios latentes abstractos cada vez con más potencialidad. ¿Cómo se va a ir aplicando eso? Vamos a ver muchas sorpresas, ¿no? Luego está el tema
de cuándo vamos a hacer por fin un interfacing bueno con la robótica. Mira, yo estuve en la Bienal de Venecia exhibiendo mis trabajos por tercera vez, como te conté, en abril, y ahí había un proyecto que se llamaba AIDA. Y era un poco como aquel otro que salió hace 2 años, era un robot que pinta con inteligencia artificial, pero claro, el robot era muy cutre. O sea, la robótica no ha terminado de acelerarse lo suficiente todavía, ¿no? O por lo menos es mi impresión. No soy un experto en robótica tampoco, pero esa es mi impresión, ¿no? Entonces, hay una cosa clara. A la IA tenemos que dotarla de sensores, de actuadores, de embodiment. Este embodiment no tiene que ser físico necesariamente, puede ser virtual, pero tiene que estar en un entorno complejo, de una complejidad que se aproxime a la del mundo real. Y obviamente es mucho más fácil crear esa complejidad en el mundo real que simularla, porque todavía no podemos simularla bien, ¿no? Entonces ahí la robótica pues vendría súper bien, ¿no? Que estuviera un poco más allá, ¿no? Entonces vamos a ver, pero bueno, en la próxima década la predicción es que veamos un poco más esa convergencia entre robótica e IA. Entonces, si tuviéramos una buena convergencia y para que eso se produzca bien necesitamos reducir el consumo de nuevo, ¿no? Recordemos que nuestro cerebro consume muy poco, pero las GPUs de la IA todavía consumen demasiado. Necesitamos que las arquitecturas empiecen a involucrar más temas de esparsidad, ¿no? Esparsidad, que las va a hacer no solo que consuman menos, sino también que sean más robustas. Cuando tú tienes esparsidad en la activación de las neuronas, eso significa que puedes hacer diferentes funcionalidades con muchas combinaciones de patrones diferentes. Por eso cuando el cerebro se daña en una parte, es más fácil que se compense de otras maneras, etcétera, etcétera. Entonces, la esparsidad va a ser fundamental, etcétera, etcétera. Entonces, esperamos que en la próxima década vamos a ver una convergencia entre mejoran las arquitecturas, de nuevo acercándose a lo que sucede en el cerebro humano, multimodalidad mucho más avanzada, robótica, convergencia entre la IA y la robótica, y vamos a ver también qué sucede con el reinforcement learning también, ¿no? El reinforcement learning se ha utilizado, por supuesto, para el AlphaFold, el maravilloso proyecto del AlphaFold, que ha utilizado reinforcement learning para ser capaz de predecir la estructura en 3D de las proteínas del ser humano. Este ha sido seguramente, yo diría que el proyecto de IA que más impacto más importante en la ciencia ha tenido hasta ahora, ¿no? Y hasta ahora, antes de AlphaFold, el Reinforcement Learning, que es una rama de la IA que básicamente funciona a través de mecanismos y procesos de exploración y explotación combinados con recompensas, es decir, a un sistema de IA básicamente se le ofrece o se le dan unas recompensas en función de lo que alcanza y a través de ahí redes neuronales van evolucionando el sistema. Pues bien, hasta ahora había estado... Sí, que es lo que decíamos en términos evolutivos, sería un poco parecido, ¿no? Es decir, tú al final tienes un sistema cognitivo que si tu sistema cognitivo funciona bien y consigues el premio de glucosa, por ejemplo, o sea, es tu recompensa, ¿no? O sea, tú al final y vas un poco, o sea, ¿no? O sea, nosotros, nuestro cerebro humano, ¿cómo ha ido, no? Un poco. Sí, exacto. Lo que dicen los científicos del Reinforcement Learning es que está muy conectado con el sistema dopamínico del cerebro. ¿Sabes? La dopamina funciona mucho así, ¿no? Es un poco esa recompensa, ese estímulo. Entonces, efectivamente, el Reinforcement Learning tiene mucha conexión con algo, hay una conexión clarísima con partes de cómo funciona el cerebro y el Reinforcement Learning. Entonces, hasta ahora había estado muy restringido a los juegos como el chess, como el ajedrez, como el Go, pero ya con AlphaFold ha sido aplicado a algo mucho más importante. Y vamos a ver cómo se produce algún tipo de convergencia. Hay, por ejemplo, una empresa americana que se llama, no sé si es americana o asiática, se llama InSilico Medicine, que ha hecho una combinación de Reinforcement Learning y autoencoders de IA generativa y Reinforcement Learning para acelerar la predicción de nuevas moléculas químicas para para el tratamiento de enfermedades, ¿no? Entonces, este tipo de combinación, por ejemplo, ¿qué hicieron en su caso? Utilizaron IA generativa para aprender el espacio latente de las moléculas químicas
Y esto lo que les permitía luego era inventarse moléculas químicas nuevas. Pero claro, si tú te inventas moléculas nuevas sin ton ni son, pues de nada van a servir, ¿no? Entonces han combinado eso con el reinforcement learning para, a través de las recompensas del reinforcement learning, guiar el proceso para que las moléculas que se crearan por la IA generativa fueran las que correspondieran con ciertos requerimientos que tenían para que se adaptasen a la enfermedad que se quiere tratar, etcétera, etcétera. Y esto ha funcionado muy bien, ¿no? Y han acortado ese proceso de buscar moléculas nuevas en muchísimo tiempo. Pues vamos a ver en la nueva década ese interfacing entre estas diferentes ramas de la IA. Habrá más convergencia, ¿no? Y esta es otra cosa que vamos a ver. Y obviamente, sí. No, el tema de la aceleración que has comentado me parece muy interesante. Tú mismo has hablado de ventana de oportunidad. Entonces, claro, también te genera esa inquietud de, por ejemplo, tu Geniverse, tu proyecto de Geniverse, tú ahora tienes miedo un poco que se haya quedado obsoleto, digamos, por la evolución tan rápida que ha habido. O sea, que estás trabajando en un proyecto 8 meses y de repente te encuentras con que hay partes de ese proyecto que quizás... O sea, no sé, ¿cómo gestionas eso? Es decir, ¿cómo...? Sí, no, es una grandísima pregunta. Y sí, por supuesto. O sea, en Geniverse, ahora mismo Geniverse está activo, la gente lo está usando, va bien, pero Geniverse va a tener que cambiar. Geniverse va a tener que pivotar, porque la aparición de no solo de DALL-E 2, sino de Imagen también y de otros que van a aparecer, cambia mucho las reglas del juego, ¿no? Entonces, va a tener que cambiar. O sea, cualquiera que se meta en la IA sabe que se está metiendo en el salvaje oeste ahora mismo. Y la IA generativa, yo nunca en mi vida he visto un área que evolucione tan aceleradamente como la IA generativa. Es algo histórico, es histórico. Y va a ir todavía más rápido a partir de ahora. Nosotros ya hemos conseguido unos objetivos muy importantes con el Geniverse, luego yo estoy muy contento. Da igual. Cuéntanos un poquito sobre el proyecto, ¿no? Que es lo que... Os voy a contar sobre el proyecto, hay ciertas cosas que no puedo contar, pero las que os puedo contar os las cuento, ¿no? Así un poco brevemente. Es una plataforma pues, que se llama el Geniverse, porque es un universo generativo, es como un canvas infinito donde tú te mueves. Y básicamente el objetivo del proyecto Geniverse es facilitar al ser humano la interacción y la comunicación con la IA generativa. A partir de ahora, la IA generativa va a ser como una amiga, como una compañera con la que vamos a dialogar. Oye, créame esta cosa, ayúdame con esta cosa y tal. Entonces vamos a necesitar interfaces, herramientas para comunicarnos con esa compañera. Y el Geniverse es una de estas herramientas, es uno de estos interfaces. Entonces, dentro de ese universo generativo, tú puedes guiar a la IA generativa con texto, con imágenes, para explicarle qué es lo que quieres y produces cosas y con esas cosas vas creando constelaciones de generaciones que las pones en tu canvas, en tu universo generativo y luego las puedes compartir y las puedes encadenar y continuar a partir de ellas. Y luego, como es un universo generativo, no tienes solo una arquitectura como tiene el DALL-E 2, sino que tienes más de una. Ahora mismo tenemos un par de ellas, 3, etcétera. Ahora tenemos 2 porque estamos cambiando cosas. Pero básicamente puedes no solo comunicarte con una compañera, sino con múltiples compañeras. Y cada compañera, recordemos, son trajes de Iron Man. Te puedes poner diferentes trajes de Iron Man y cada traje de Iron Man es diferente. Tiene diferentes colores y tiene diferentes capacidades. Y con el Geniverse te puedes poner diferentes trajes de Iron Man y a jugar. Si lo queréis probar, está en geniverse.co. Y al registraros gratuitamente ya tenéis horas gratis ahí, unas cuantas para jugar y probar. Entonces, ese es el proyecto. Y bueno, hemos conseguido ya objetivos muy importantes con ellos. Se llevó a Estados Unidos, se levantó inversión, ha ido muy bien, la gente lo ha usado, muy buen feedback, mucha visibilidad. Hemos conseguido objetivos muy importantes con ello ya. Pero a partir de ahora cambia todo. Cambia todo, ha cambiado todo. Hay muchas cosas de las que no puedo hablar, pero hay muchos cambios derivados de todo lo que se está produciendo en la IA generativa, con DALL-E 2 y con muchas cosas, ¿no? Y bueno, es el salvaje oeste. Y es apasionante. Es apasionante y... Pero ahora mismo los usos prácticos, o sea, ¿quién crees tú que tiene sentido que pague por utilizar el Geniverse ya de forma profesional? Por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Sí. ¿Qué casos de uso más habituales ves en este momento? Bueno, a ver, hay muchos casos de uso. El otro día, ya os digo, me entrevistaron en Televisión Española y pusimos algún ejemplo. Entonces, ahora mismo con el Geniverse tú puedes producir resultados a una buena resolución.
de 1500 o 2000 píxeles, o sea, ya una buena resolución. ¿Y para qué lo puedes usar? Para muchas cosas. Por ejemplo, diseñadores de concepto, diseñadores de producto, diseñadores de videojuego. Cuando tú quieres experimentar con un concepto, no, yo qué sé, una lámpara con forma de ballena, o lo que sea, un personaje de videojuego de estas características, un concepto para un paisaje de no sé qué, pues puedes usar el Geniverse para infinitamente experimentar con todas las variaciones que quieras para sacar ideas para esos pads, ¿no? esos productos. Luego para branding también, lo hemos usado en pruebas también para producir iconos, por ejemplo, iconos para branding, por ejemplo, temas de branding también. La verdad es que hay infinidad de... Básicamente es muy bueno, Juan, para esa etapa inicial de prototipado de básicamente infinidad de áreas, ¿no? Esas partes iniciales de prototipado, cuando tienes que hacer un montón de exploración, de variaciones, de algún tipo de... Luego, por supuesto, para brainstorming visual también lo puedes usar. También lo puedes usar para producir stock images, imágenes de stock. Por ejemplo, puedes coger y decir un pulpo gigante debajo del mar y te hace una fotorrealista y te hace una fotografía de un pulpo debajo del mar, fotorrealista, una foto, que la puedes usar para ilustrar una presentación, un slideshow o lo que quieras, como si fuera una imagen de stock. De hecho, esto es una de las verticales que vamos a ver muchas plataformas haciendo eso a partir de ahora. Las plataformas de stock images van a ser disrupcionadas, perdón por la palabra, que seguro que no existe, a partir de ahora. Es que, claro, yo estoy casi siempre en inglés por ahí y voy perdiendo mi español. Es un desastre. No, y tenemos un problema de traducciones que habrá que encontrar, porque es difícil. Por ejemplo, fíjate que lo de esparcidad que utilizas tú, pues no sé muy bien eso cómo traducirlo. Y lo de ingeniería de prompts, que se está empezando a poner de moda. Fíjate que antes de la charla estaba mirando un poquito, ni siquiera hay una entrada en la Wikipedia en español aún de lo que es el prompt engineering, ¿no? Que veo que lo utilizáis ya mucho en las charlas de IA. Mucho. Y yo te decía, ¿cómo traducirías tú eso? Porque claro, la palabra prompt en inglés tiene muchos significados, ¿no? Entonces, lo pones como, ¿sabes? Es francamente complicado, ¿no? Es complicado. Yo siempre digo que un prompt es básicamente un input, una entrada, una guía, algo que usas de guía para explicarle a la IA qué es lo que quieres. Entonces, la ingeniería de prompts es un arte y una ciencia, es la ingeniería de cómo creas esa guía que va a ayudar a que la IA entienda qué es lo que tiene que hacer. Y ese es el prompt. Solo que prompt es un poco desafortunado, no es una palabra muy bonita ni muy tal, pero bueno, sí, es la que estamos usando todo el tiempo. Sí, efectivamente es un tema de traducciones. Pero bueno, es que también el deep learning y el aprendizaje profundo, aprendizaje por refuerzo, hay temas ahí de traducciones que son un poco así. Fíjate que aceleración a la que asistimos se crea como un lenguaje universal científico que se utiliza en paralelo, que solamente hay una muy pequeña comunidad, ¿no? De un 0,0001% probablemente de la humanidad que lo está utilizando. O sea, pero fíjate las diferencias de velocidad que tenemos, ¿no? Dentro de la humanidad, ¿no? O sea, hay ese subconjunto de personas como tú que están metidas en estas dinámicas acelerativas, exponenciales. Hay otras partes de la humanidad que están instaladas en rutinas que hacen más... O sea, fíjate, ¿no? Pero yo te quiero comentar una cosa que es muy importante, que es la primera vez que la veo en la historia y que por eso es un antes y un después. Hasta ahora yo tenía muchos amigos y mucha gente que conocía a los que no les importaba nada la IA. No sabían nada de la IA, no querían saber nada de la IA, no les importaba nada de la IA, ni sus aplicaciones, aunque la tuvieran en su teléfono móvil todo el tiempo, les importaba cero. Gran mayoría de esta gente, en cuanto han visto lo que puede hacer el DALL-E 2 o el Geniverse o tal y cual, gente a la que no les importaba nada, señores y señoras mayores, todo tipo de gente. Oye, yo quiero usar esto ya para mis tarjetas de visita. Oye, yo quiero usar eso. Esto jamás lo habíamos visto, jamás. Eso es un antes y un después. Estamos viendo a mucha gente que estaba fuera de la IA, que no tiene nada que ver con la IA, interesarse por ello. De una forma muy directa. Y por eso predecimos que esto se va a acelerar mucho más a partir de ahora, porque va a entrar mucha más gente. ¿Sí? ¿Cómo crees que cambia en términos profesionales, de estudios, de todo este ecosistema que nos está llegando, ¿no?
Sí, gran pregunta. Cuando yo estaba en Miami, estos meses que estaba en Miami, investigando el impacto del DALL-E 2, encontré esta cosa un poco sobrecogedora. En Reddit había un chiquillo que había posteado y había dicho, oye, yo estaba pensando en apuntarme a la escuela de arte, pero ahora que he visto esta cosa del DALL-E 2, ya no sé, tengo dudas. Ya no sé si apuntarme. Esto realmente sobrecoge, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver, no? Bueno, lo que vamos a ver es, en la próxima, hay que distinguir entre la próxima década o después de la próxima década. En la próxima década, lo que vamos a ver son estos trajes de Iron Man. Simplemente son amplificadores de nuestro potencial creativo. Por lo tanto, los profesionales que tengan que ver con campos relacionados, que se pongan las pilas, no como Kodak, ¿no? Que se pongan las pilas y empiecen a integrar esta tecnología dentro de sus procesos, no se va a perder nada, ni se van a perder trabajos, se transformarán los roles, este tipo de tecnología adquirirá responsabilidad, automatizará parte del proceso, adquiriremos una función más supervisora, como ya estamos viendo en los experimentos que se están haciendo, y ya está. Los que ignoren esta tecnología se irán quedando atrás y muchos se perderán el tren. Luego, aparte de eso, es cierto que hay auténticas verticales que se van a disrupcionar completamente y se van a poner boca abajo y se van a perder trabajos, no hay duda. Pero se van a crear otros trabajos también. Y van a aparecer roles que no existían antes y que ni siquiera podemos predecir ahora. Entonces, el consejo para todo profesional que tenga que ver con, imaginaros, diseño, videojuegos, mil cosas, es que estéis al loro, básicamente. O sea, que estéis al tanto, y estéis atentos a involucrar esto en vuestros procesos, porque los que lo involucren van a tener una ventaja tremenda a partir de ahora. Pero vamos a ver una disrupción muy importante. Y luego, en el tema de la creatividad, esto es una cosa que yo he hablado con Andrés Torrubia. Andrés Torrubia me compartió una vez una cosa muy bonita que me inspiró y es algo es algo un poco que va en la dirección de que el proceso creativo es algo que nos enriquece espiritualmente a todos los humanos y que no tiene nada que ver con si otra cosa lo hace mejor que nosotros o no. Y esto tiene mucho que ver también, yo lo conecto con mi sistema Torch. Torch es una metodología de innovación que creé en Silicon Valley. Hay una plataforma tecnológica, hay un libro, etc. Bueno, y tiene mucho que ver con el equilibrio entre nuestra musculatura analítica y divergente y creativa, entre nuestra tendencia convergente y divergente. Cualquier desequilibrio entre esas dos tiene un impacto muy peligroso sobre nuestra salud mental. Cuando tú eres demasiado creativo y nada analítico, no te puedes organizar en la vida diaria, no sabes planificar, no sabes funcionar dentro de la sociedad. Cuando eres lo contrario, demasiado analítico y cero creativo, sueles tener más estrés, más ansiedad, vives ahí en la punta del iceberg, puedes tener sensación de vacío, vives ahí en la visión túnel, etc. ¿no? Entonces, ese equilibrio perfecto que nunca se alcanza, es súper importante. Y por eso el ejercicio de nuestra musculatura creativa siempre será esencial para el espíritu y la mente humana. No importa que ahora ese 99% de la olla subconsciente va a ser superado de largo por la IA. Nosotros debemos seguir ejercitando nuestra creatividad de la misma forma, por supuesto, que seguimos jugando al ajedrez o etcétera, aunque la IA nos haya superado en ello. Luego desmitificamos gran parte del proceso creativo, pero recordamos, son trajes de Iron Man que nos amplifican y nosotros debemos seguir ejercitando esa creatividad por el beneficio de nuestra mente y de nuestro whole being, ¿no? Sí. Y en el planteamiento empresarial, ¿cómo ves? ¿Crees que hay una clara tendencia hacia los oligopólicos? O sea, es decir, al ser un campo que exige tanto talento, que hay una competencia tan grande por el talento y que exige por tanto tantas inversiones, entiendo que va a haber dos tipos de empresas, ¿no? Unas como las tuyas quizás, que son más de fundadores que se montan el proyecto por su cuenta, pero me gustaría preguntar también ¿qué masa crítica de recursos crees que se necesita? Es decir, ¿crees que al final los Google, Facebook, o sea, las grandes tecnológicas van a seguir teniendo esa opcionalidad y por eso también siguen valiendo tanto en bolsa, porque son las que están capturando la mayor parte de oportunidades en este campo? ¿Crees que se abre un campo también para empresas mucho más pequeñas
como la tuya, por ejemplo, ¿no? Que tú montas tus propios proyectos y tal. O sea, ¿cómo ves un poco en el espacio empresarial, cómo crees que va a evolucionar esto, viendo lo que ha pasado en los últimos años y qué oportunidades de inversión ves que van a haber ahí? A ver, esa es una gran pregunta y ya me la han preguntado en muchos sitios y tengo una respuesta muy clara, ¿no? Es decir, a partir de ahora, los ganadores de este campo van a ser dos tipos. El primer tipo son las grandes empresas que son los únicos. Mira, nosotros en Miami nos encontramos en persona con Sam Altman. Sam Altman es el CEO de OpenAI, ¿no? Los creadores del DALL-E 2. Nos encontramos en persona con él y hablamos en persona con él en Miami. Y Sam Altman nos dejó muy claro una cosa, que ellos tienen una potencia de infraestructura y de equipo que no tienen los demás, que no tiene nadie más. Entonces, vamos a tener las empresas grandes que tienen a la infraestructura y a la gente que no es imposible para los demás acceder, que van a ser ganadores en proveer, pues eso, la infraestructura general o, digamos, la tecnología genérica. Esos van a ser unos ganadores. Y luego los otros ganadores van a ser los creadores de interfaces y soluciones personalizadas para verticales y nichos concretos que tienen necesidades concretas. Entonces, lo que vamos a ver es que lo que va a ser un suicidio es intentar hacer una plataforma generalista. Va a haber que enfocarse en un caso de uso específico, las stock images, los videojuegos, no sé qué, bla, 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 y crear una solución muy específica y personalizada para ese nicho. Y ahí podrás ganar también. Entonces, vamos a ver esos dos tipos de ganadores en el campo. Sí. ¿Qué opcionalidad crees que tienen oculta ahí las grandes tecnológicas ahora mismo? ¿Cómo ves un poco? O sea, si tú ves Apple, pues eso, ¿no? Google, Meta, Microsoft, etcétera, un poco las grandes. ¿Crees que tiene ahí muchos assets en la manga que se van a ir? Porque hay mucha gente que invierte en esas empresas que te dice, no, es que yo estoy comprando no lo que me produce ahora este negocio, sino todo ese potencial brutal que tienen ahí, que es como la parte del iceberg sumergida que no se ve, pero que creo que en los próximos años les va a dar un retorno brutal de esa inversión, ¿no? Entonces, ¿crees que se va a dar, o crees que van a aparecer nuevos ganadores en el plano internacional? Por ejemplo, los chinos están ahí, no se sabe muy bien qué están haciendo, ¿no? Sí, siempre están ahí. No, a ver, lo que estamos viendo es que lo que van a hacer todos es el tema de las APIs. Es decir, lo que van a hacer es monetizar sus infraestructuras con APIs. Lo que estamos viendo ya. O sea, van a abrir en breve la API del DALL-E 2. ¿Cuál es el tema? El tema es que la gente que está metida en la IA generativa, por ejemplo, es un campo que se está moviendo demasiado rápido. Nadie puede estar al tanto de lo último. Nadie. Todo evoluciona demasiado rápido, demasiado gente sacando. Cuando nosotros empezamos Geniverse, todavía iba despacio, pero entonces empezó exponencialmente a acelerarse y ahora es imposible. Ahora cada semana salen varias herramientas y 3, 4, 5 papers. Es imposible. Entonces, ¿eso qué quiere decir? A las grandes empresas lo que les interesa es crearte, como hizo Google con el Search Engine, ¿no? Con el buscador, crearte una infraestructura fabulosa y darte una API para monetizar. Y que tú pagues la API y te construyas con ello lo que quieras. Y eso es lo que van a hacer. Van a monetizar la infraestructura. Y luego van a dejar que los académicos y los demás experimenten con interfaces y con nuevas variaciones de tal y cual, y que hagan fine-tuning de las arquitecturas de las grandes empresas, etcétera, etcétera. Y esto es un poco lo que vamos a ver. Entonces, el as en la manga que tienen es que tienen la infraestructura, tienen la potencia, tienen los billones y pronto trillones de parámetros y van a monetizar eso. Lo van a monetizar con APIs, como empezaron ya con el GPT-3, ¿no? Y ahora con el DALL-E 2, y monetizar la infraestructura. Eso es lo que van a hacer. Eso es lo que les interesa. ¿Qué es lo que hace Google? O sea, Google tiene un buscador, es el buscador. El buscador es lo genérico, te dan lo genérico, ¿no? Y ya está. Y luego monetizas eso. Y que la gente se construya sus aplicaciones encima de ello. Eso es lo que van a hacer. Y empresas como Tesla, por ejemplo, ¿crees que justifican su valoración por... o sea, ¿qué diferencia ves entre la aplicación que está haciendo de inteligencia artificial Tesla, por ejemplo, en sus sistemas de autoguiado comparado con todos los demás? O sea, ¿crees que justifica esa...? Porque ahí hay un gran debate también en la comunidad inversora de si Tesla está sobrevalorado, infravalorado o tal, ¿no? Sí, o sea, tú, por ejemplo, ¿cómo lo ves ahí en la aplicación a cosas pues tipo automoción, por ejemplo, ¿no? O sea, esa es una grandísima pregunta porque hay mucha controversia ahí, ¿no?
Es que, claro, el tema de aplicar la IA a la conducción en el mundo real, hemos visto a Elon Musk. Yo soy muy fan de lo que hace con el espacio, por ejemplo, pero le hemos visto predecir, bueno, sabes, el sistema 5 va a estar listo en 5 meses, y luego en otros 5, y luego en otros 5, y nunca termina de llegar, ¿no? Bueno, pues es que el mundo real es muy, muy, muy complejo. Y hay mucho marketing ahí. La realidad es que hay mucho marketing. Y luego está Elon Musk. Elon Musk tiene mucho carisma y obviamente es una persona única en el planeta. No hay otro Elon Musk y eso tiene mucho tirón. Entonces, hombre, a ver, todos los que hemos estado metidos en el mundo emprendedor, todos los que hemos presentado delante de inversores, los que hemos hecho pitch decks, los que hemos levantado inversión, sabemos que la correspondencia entre la evaluación de algo y la realidad, sí, en cosas muy bombásticas pocas veces se corresponden realmente, ¿no? Y yo creo que Tesla lo que tiene es mucha promesa dentro de la evaluación, ciertamente. Y luego está la capa regulación, ¿no? Porque incluso aunque consiguieras tener un sistema autónomo de verdad ya al 99,99% y que puedas demostrar fehacientemente que la conducción con ese sistema es mucho más segura, porque claro, siempre se buscan los casos de excepciones de accidentes, pero claro, los humanos también cometemos muchos accidentes y somos también correcto. Entonces, claro, pero tú imagínate que estemos ya en un escenario de un 99,99% de éxito en la conducción, Vale, y claro, sí. pero entonces llega el plano regulatorio, y claro, el plano regulatorio, el problema que hay aquí es que los gobiernos de todo el mundo se encuentran con que en el momento que permitan que haya coches o camiones autónomos, tú imagínate lo que va a provocar en términos de desempleo en el sector, por ejemplo, pues de los taxistas o de los camioneros, etcétera, ¿sabes? Es decir, que hay una derivada ahí política también importante, ¿no? Y eso no va a ser nada fácil de gestionar, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Bueno, para empezar has dicho una cosa muy interesante que es verdad. O sea, si realmente aceptásemos a la IA en el momento en que las estadísticas estuvieran al mismo nivel que las humanas, ya estaríamos ahí, prácticamente, probablemente, ¿no? Pero obviamente no es suficiente para nosotros, ¿no? Para nosotros es mucho más dramático que una IA autónoma mate a alguien por error que lo haga un humano, ¿no? Aunque, a ver, es que la vida entera es una fantasía, como ya sabemos, ¿no? Porque o sea, realmente si tú miras las estadísticas de accidentes humanos es un auténtico, es una calamidad, ¿no? Comparado con lo que pasa con la IA, pero bueno, en fin, pero sí, obviamente ese es el tema, ¿no? Que no vamos a aceptar a la IA hasta que no sea sobrehumana, hasta que haya ese nivel de seguridad tan salvaje, ¿no? Pero bueno, es correcto también. Vimos lo que pasó con Boeing y los aviones, ¿no? Ese sistema automatizado que había, que fue en parte responsable en el software, ¿no? De esos accidentes que hubo. O sea, que bueno, que es una cosa muy seria. Pero sí, lo que dices del impacto de si esto pasara. De todas formas, yo, sinceramente, Juan, sobre ese tema para mí no es tan relevante. En el sentido de que si de verdad consiguiéramos que la conducción autónoma funcionara, seamos claros, sería maravilloso. O sea, la cantidad de tiempo que los seres humanos perdemos dentro de los vehículos, tiempo, que es lo que no tenemos en la vida. Si pudiéramos estar dentro de los vehículos, durmiendo, descansando, leyendo, estudiando, trabajando, lo que sea, o sea, es que lo cambiaría todo. Y lo otro ya, pues sí, obviamente cada vez que se produce un gran avance como la IA generativa, se van a perder trabajos, pero también van a aparecer otros, se van a reconvertir. Esto es inevitable, esto va a pasar, pero no debemos enfocarnos en eso. El beneficio sería impresionante. Y ahora, lo que puede pasar es que en los próximos años, en la próxima década, porque yo creo que lo que está pasando con Tesla, que se retrasa, es que lo han estado intentando meter con calzador, digamos, con la tecnología de IA que había hasta ahora. Pero ahora, con la llegada de la IA multimodal, con unas arquitecturas que están empezando a aparecer, que son, digamos, más sinérgicas, más multiperspectiva, digamos, es un poco lo que necesitan, es posible que esto empiece a contribuir a que se hagan más robustos los sistemas de IA que puedan potencialmente utilizar en Tesla. Entonces yo creo que les faltan unos años todavía. Yo creo que tiene que madurar un poco más esta IA multimodal y hacerse un poco más robusta, que vamos en ese camino ya, ¿no? Y esto creo que les llegará a los de Tesla, que claro, los de Tesla, entre tanto, tienen que andar con su marketing, que sí, que ya, que llega, que queda 8 meses.
Pero yo creo que los de Tesla internamente saben que les falta un poco todavía en la arquitectura, que les falta un poco. En arquitectura y datos. Yo creo que ellos lo saben, pero en marketing, obviamente, para mantener la evaluación, tienen que ir, que ya. Y bueno, me han dicho, yo no conozco los detalles, ¿no? Pero me han dicho que sí, que hay, o sea, que ellos están llamando en el marketing a algunas cosas de una manera que realmente no se corresponde con la funcionalidad. O sea, realmente hay mucho marketing ahí. Pero bueno, que llegará, yo creo que llegará. O sea, por lo menos creo que llegará a un punto lo suficientemente bueno, pero creo que le quedan unos pocos años todavía. ¿Y cómo ves el ecosistema innovador en términos de IA en Europa y en particular en España, ¿no? Que es una cosa que preocupa bastante, sí, porque al ritmo al que vamos, y como tú decías, cada vez más exponencial, está allí Estados Unidos, está China, claramente, como las dos superpotencias en esto, y tú que has vivido tanto en Estados Unidos y conoces muy bien su realidad, ¿sigues viendo que hay una diferencia enorme entre las dinámicas que hay en Estados Unidos y Europa, y no digamos ya en España, ¿no? Muy importante pregunta. Efectivamente, es vital que no nos quedemos atrás en comparación con China, con Canadá, con Estados Unidos. Para empezar, es muy importante que se hagan labores de divulgación profunda en nuestro país. Por ejemplo, mis amigos, ¿no?, del Instituto de Inteligencia Artificial, Andrés, al que entrevistaste, Andrés Torrubia, Miguel Ángel, Aurelia, están haciendo una labor fabulosa. Acabo de volver de Alicante, donde se ha clausurado el último máster ejecutivo de inteligencia artificial que celebran allí, ¿no?, el IIA.es, para los interesados, IIA.es, y es extraordinaria esta labor, ¿no? Es fundamental para que no nos quedemos atrás. Tenemos a divulgadores como Carlos Santana, de .csb, con el que también estuve hace poco, gente que está empujando para que cada vez más gente en nuestro país comprenda el potencial de la IA. Pero sí que hay un claro peligro, Juan, te diré que definitivamente hay un claro peligro, porque no nos, o sea, dejémoslo claro, ¿no? La forma más fácil es mirar los papers académicos. Cuando tú miras los papers académicos, los autores de los papers académicos, ¿qué es lo que ves? Muchos chinos, muchos rusos, muchos americanos, canadienses, ¿ok? Eso es lo que ves. Y sí, hay algunos españoles, pero no tantos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues lo de siempre: educación, divulgación y apoyo desde, obviamente, las esferas del poder, o como lo queramos llamar, para promover, obviamente, el apoyo y la implantación de la IA en diferentes sectores ¿no?, y esferas. Entonces, sí, hace falta. Creo que hay un peligro de que se cree un sistema a 2 o 3 velocidades. Creo que lo hay, sí. Porque no nos engañemos, ¿dónde están todas estas empresas? OpenAI, por supuesto, Google, Facebook, etc. Yo que viví 6 años en Silicon Valley, pues sí. ¿Y por qué te volviste aquí? Bueno, gran pregunta. Yo me volví aquí porque yo prefiero vivir en Europa que en Estados Unidos. O sea, a mí me gusta más el modo de vivir europeo que el de Estados Unidos. Es así. Pero profesionalmente hay muchas más posibilidades y oportunidades allí que aquí. Pero bueno, yo por fortuna hago mucho de mi trabajo remotamente. Ahora mismo trabajo con estos proyectos de Asia, con Hong Kong, desde aquí, trabajo con Estados Unidos, y da igual, puedo trabajar desde donde quiera. Pero no hay duda de que yo prefiero vivir, y lo he vuelto a ver en Miami. He pasado unos meses en Miami ahora y han sido fascinantes, han sido maravillosos, pero ya cuando estaba en Miami decía, no, yo prefiero la forma de vivir en Europa, es así. Yo creo que como artista, como creativo que soy, al final soy las dos cosas, ingeniero, científico y creativo, pero tengo una parte muy, muy importante, divergente y creativa. Me gusta mucho la variedad y profundidad de texturas, de historia, de cultura, de todo que hay en Europa, versus Estados Unidos, que es muy monocolor, es todo muy orientado al business, y luego, como en Silicon Valley, todas las casas son parecidas y los pueblos entre sí, hay mucha menos variedad. Obviamente es también mucho más joven, tiene solo mucha menos historia también, ¿no? Entonces faltan cosas allí, ¿no? Ahí es todo negocio, el dinero, pero faltan otras cosas. Y luego ya no digamos, desde el punto de vista social, la sanidad y otras cosas, las pistolas también, y otras cosas que tiene Estados Unidos, con la que pues, obviamente que yo prefiero Europa también en esos temas, ¿no? Entonces, sí, no hay duda.
Sí. Muy bien, Javier. Pues ya para ir acabando, libros, o sea, siempre me gusta, o sea, porque la gente que hayamos conseguido estimularla y incitarla, porque aquí lo estoy importante, o sea, creo que has dicho muchísimas cosas que, bueno, has abierto un árbol de búsqueda para la gente que quiera. Yo pondré una serie de enlaces de lo que has ido comentando, los enlaces más importantes para la gente que quiera profundizar y tal, pero sí que, si estoy haciendo este tipo de episodios es porque creo que estamos eso, ante un tsunami brutal y tenemos que contribuir entre todos a concienciar a la gente de que se ponga las pilas con todo esto, precisamente pues porque es un campo que nos abre tantas oportunidades profesionales que creo que es un imperativo ético, ¿no? Decir, oye, esto está ahí, tenerlo en cuenta, por favor, profundizad y tal. Entonces, para poder seguir avanzando en esto y seguir introduciéndose en este apasionante tema, ¿cuáles serían, qué lecturas has comentado? El libro de Jeff Hawkins, ¿no? Has comentado también el Sí, libro... sí, Pero lo que pasa es que no sé hasta qué punto deben ser libros también duros de leer, ¿no? O sea, hemos hablado de 1000 páginas con un nivel, me imagino, bastante elevado de exigencia, ¿no? bueno, Pero... pero tampoco son libros que tienen que leer, que tenéis que leer por completo, ¿no? O sea, Behave es un libro del que se saca mucho, aunque te leas una parte, ¿no? Sí, o sea, para entendernos más a nosotros mismos, Behave, de Robert Sapolsky, muy recomendado. Y luego la teoría de los 1000 cerebros de Jeff Hawkins, súper, súper recomendado. Súper recomendado porque trata al final de lo que va todo esto, que es la intersección humano-IA, ¿no? Y trata de los dos, y del futuro y del presente. Entonces, la teoría de los 1000 cerebros es muy, muy recomendable. ¿Te Sí. gusta la ciencia ficción, por ejemplo? La lectura de ciencia ficción. Muchísimo, muchísimo. Soy muy fan de la ciencia ficción. Muy Dime un fan. libro, ¿qué libro me recomendarías, uno o dos de ciencia ficción, que te parezca que es, o sea, lo que tú has visto en los últimos 10 años en esta evolución, que creas que has sabido entender también ese futuro? No sé. La verdad es que en los últimos 10 años ya he leído poca ciencia ficción porque es que no tengo casi tiempo, por desgracia, ya para leer. Eh, pero mira, hace poco vi la serie de Fundación en Apple TV, ¿no? Pues Asimov, siempre he sido muy fan de Asimov, ¿no? Eh, los libros de Asimov, los libros de Arthur C. Clarke también. Ujú, Um, luego, ¿cómo se llama? El de Fahrenheit 451, el escritor ujú, este. ujú. Mm, hay tantos, tantos, Sí, tantos de ciencia ficción, Juan, tantos. ya. Pero sí, soy muy fan. Pero así reciente. Luego está el de los libros de Marte, el Robinson este también. Pero así reciente no. Ujú. Y Mira, así de reciente las lecturas que más te han impactado han sido esas dos, ¿no? O sea, digamos la de Sapolsky y la de Jeff Hawkins, sí, ¿no? tengo, Entiendo. tengo más, pero tendría que pensar ahora porque como leo estoy todo el tiempo leyendo cosas, ¿sí? Entonces, Sí, y pero al de final muchos temas son más diferentes. papers, ¿no? Más fragmentarios todo, ¿no? Porque yo No, creo que no sé si te pasa a ti, pero pero yo el problema que tengo ahora con la lectura, y por eso tiro más de audiolibros, sí, es que me resulta mucho más cómodo escuchar un podcast o un audiolibro, porque al ya, final cuando estás sentado tantas horas, ¿verdad? Luego, para mí encontrar sí, momento de sí, lectura sí, es es súper verdad. difícil, ¿no? No, es verdad, es verdad, es verdad. Yo voy por rachas. A veces pillo una racha y me puedo meter dos, tres libros ahí. Y luego, efectivamente, en rachas muy ocupadas, podcasts. Por ejemplo, hay varios podcasts que sigo regularmente, ¿no? Son Carroll tiene un podcast de física y ciencia, muy bueno. Andrew Haberman. Andrew Haberman es un neurocientífico de Stanford y tiene un podcast maravilloso. Andrew Haberman. Um, David Sinclair también tiene uno de neurociencia también. Luego tenemos Lex Friedman, muchos conoceréis el de Lex Friedman, Sí, por sí. supuesto. Es un poco de todo, ¿no? Eh, entonces, bueno, de este tipo de podcast escucho bastante, efectivamente, porque es más manejable, sí. Ujú. Oye, Javier, pues ha sido un verdadero placer el que hayas compartido este tiempo conmigo. Sé que estás súper ocupado porque estás ahora en una fase durísima de trabajo, ¿no? Con tantos proyectos Sí, en sí, paralelo. ahora la verdad es que sí, se ha complicado todo ahora todavía más, pero En vamos ese a ver momento de si... ola exponencial que estás subido, estás surfeando una ola exponencial, ¿no? Sí, sí, estoy surfeando una ola exponencial, la verdad, pero bueno, son todo cosas apasionantes y no, no, yo te agradezco mucho la invitación, me ha hecho mucha ilusión, además, qué bonito, mira, entre tú y yo, que no nos oiga nadie, pero cuando me entrevistaron en televisión española el otro día, que lo van a sacar, no sé si en septiembre o octubre, claro, es que es un formato tan, todo, a toda velocidad, todo, ¿sabes?
Y claro, yo agradezco mucho más el podcast donde se puede profundizar y se puede... es muy bonito, ¿no? Versus la televisión, que es todo a toda velocidad. Y Sí. es... Para mí los formatos periodísticos tradicionales han quedado totalmente obsoletos. Es como el típico artículo Exacto. de prensa versus a tu artículo de Medium, ¿no? Mucha gente le toca recortar también para que entre en la Exacto. columna. O sea, en general yo creo que Mira, todos los formatos eso, periodísticos han quedado... Sí. eso es una cosa muy interesante. Yo escribí el libro del principio de la antorcha, de mi sistema de innovación y tal, el equilibrio entre la musculatura analítica y creativa. Es un libro de 425 páginas que escribirlo fue una odisea. Y además lo escribí en inglés y en español. Fue una odisea. Y bueno, está en Amazon y, o sea, lo ha leído mucha gente, y ha estado en muchos eventos, ha estado muy bien. Pero jamás, jamás volvería a escribir un libro así. Jamás. Porque es muy interesante la comparación que has puesto, porque el artículo que yo escribí en Medium, que fue el más leído, eso del año pasado y tal, ha tenido un impacto bestial. Y claro, ese artículo que yo lo hice con muchísimo atención, muchísimo cuidado, y donde además lo ilustré yo con pinturas, que lo pinté, lo ilustré y todo y tal, claro, me llevó todo junto unos pocos días. Y ha tenido un impacto brutal. Y claro, lo comparas eso con el libro. Porque ¿ves por qué hay que ser paretiense? Efectivamente, por ejemplo, en el libro, pero bueno, ese libro es un poco especial, porque ese libro, jamás lo volvería a hacer, estaba reuniendo muchas cosas que había ido acumulando durante toda mi vida, durante años, ¿no? Entonces era muy difícil conjuntarlo, pero claro, hablamos de años y tal, on and off. Entonces, no, está claro que paretiense siempre, hay que ser paretiense, amigos. Hay que ser paretiense, me declaro paretiense. Y eso Y es lo más un poco importante. de biohacking también para acabar. Javier, ¿de dónde sacas Sí. las horas para, o sea, decir, una cosa que compartimos, que no sé si la gente sabe, que somos los dos muy frikis, es que algo que tenemos en común, Javier y yo, es que ambos hemos hecho un ayuno de 72 horas. Javier lo ha hecho ya varias Cierto. veces, yo lo he hecho una. Pero sí, 4 ambos veces somos lo he hecho, practicantes 4 de veces. ayuno intermitente, ¿no? Cierto. ¿Cuáles son un poco tus recomendaciones de biohacking para ser capaz de sacar tantas horas productivas? ¿Tienes alguna? ¿Cuáles son tus trucos un poco, no? Porque ya tienes una cierta edad, ¿no? Como me pasa a mí, Sí, que, sí, oye, bueno, lleva. Entonces, para continuar siendo tienes tan razón. productivo, Tienes razón. ¿qué has aprendido a lo largo de estos años que te ayuda a tener ese nivel de energía, pasión, interés? Sí, muy, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, el concepto de la resonancia es clave, ¿no? Es decir, si yo soy capaz de mantener, y creo que lo mantendré siempre, ¿no? Este compromiso, esta involucración, esta energía, este enfoque, esta concentración, es por la pasión, otra vez, volvemos a lo mismo, es por la pasión. Pero la pasión nace de la resonancia. La pasión nace de la resonancia. La pasión solo puede existir si haces algo con lo que resuenas. El otro día me preguntaban, ¿qué aconsejas a la gente que se quiere meter en la IA? Yo les decía, lo primero es que se pregunten por qué se quieren meter en la IA. Porque la IA es un campo muy complejo y si te metes por la razón equivocada, pues va a haber Como por problemas. ejemplo, es que me han dicho que hay salidas profesionales ahí, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, porque va a haber salidas profesionales, porque está muy de moda. No sé qué. Entonces, el biohacking más importante es el espiritual, al final. Y los procesos que hemos hecho tú y yo también del fasting de 3 días, para mí el fasting de 3 días sí hay papers académicos que puede tener beneficios de salud, pero realmente es una experiencia de autoconocimiento espiritual brutal, ¿no? O sea, para mí el experimentar yo mismo, porque esto de que sí, de que funcionamos con un combustible que es la glucosa y no sé qué, y luego, o sea, el ser capaz yo de sentir yo, de diferenciar qué es el hábito, qué es la necesidad, qué es la búsqueda de placer, cómo funciona ese depósito de combustible que se vacía y se llena, el poder sentir todo eso tú, eso es impagable, es una experiencia de autodescubrimiento espiritual absolutamente salvaje. Entonces, en lo otro, o sea, en la pregunta del biohacking, entonces, el mayor biohacking siempre es el espiritual y el espiritual es el de la resonancia. O sea, si tú quieres mantener durante toda tu vida el entusiasmo y la pasión, tienes que encontrar aquello con lo que resuenas, aquello que igual que cuando ves a una chica o un chico que te enamoras de ese chico o de esa chica, es lo mismo. Te enamoras y no puedes dejar de pensar en ese chico o esa chica, porque hay una resonancia hormonal, mental, etcétera. Es lo mismo. Tú tienes que encontrar algo que te haga ese pilín, algo con lo que resuenes. A partir de ahí, ese es el mejor biohacking que puedes encontrar.
porque el otro biohacking ya sería forzar con calzador algo, ¿no? Y eso es mucho más complicado. Aparte de eso, en cuanto a productividad, volvemos al paretiense, ¿no? Es todo paretiense. Es decir, yo obviamente me tengo que organizar, tengo que ser muy cuidadoso con mi time management. Tengo creo que bastante desarrollada la habilidad de ver que si de repente estoy perdiendo el tiempo con algo, lo tengo que dejar. O sea, ¿sabes lo peligroso que es que te atascas en algo? Y si sigues y sigues y sigues y no va y no va y no va, puedes perder mucho tiempo. Entonces, como ya sabemos, entras en una especie de visión de túnel y muchas veces lo abandonas, te dedicas a otra cosa y la mañana siguiente, ¡pum!, de forma muy fácil. Entonces, yo he desarrollado creo que bastante, y eso es otra cosa que aconsejo, que cuando te atascas en una cosa, abandonarla, dejarla y ponerte a hacer algo completamente diferente. Y esto hace que tu olla subconsciente remueva otra vez todos los ingredientes y cuando vuelves a ella ya hay una configuración totalmente diferente de patrones mentales que te puede permitir pegar un salto mucho más rápido a tal. Otro biohacking, por supuesto, fundamental, es la diversidad y la divergencia. Es decir, entrena tu practica, ejercita tu musculatura creativa, porque de verdad es un ejercicio, es una maquinaria. Necesitas maquinaria, para ello a veces pues igual tienes que buscar algunos ejercicios o algo, pero es una maquinaria que tienes que ejercitar. Y oye, la puedes ejercitar con metodologías o obviamente variedad en tu vida. O sea, al final, recordemos, exceso de análisis. Esto pasa también en las relaciones. Yo una vez publiqué un artículo que comparaba las relaciones de pareja con el equilibrio convergencia-divergencia, ¿no? ¿Qué pasa en muchas relaciones de pareja? Lo que pasa es que cuando te conoces con una persona nueva, hay divergencia por todos los lados, porque hay sorpresas por todos los lados. Cada pequeña conversación, cada no sé qué, siempre hay divergencia, siempre hay una sorpresa. Y todo es guay, ¿no? Pero a medida que te vas conociendo más y avanza el tiempo, ¿qué pasa? Que la convergencia aumenta y la divergencia disminuye. Y empiezas a entrar en una especie de visión de túnel y ya no hay cosas frescas y la chica o el chico se empieza a aburrir. ¿Ahí qué pasa? Que ya no es como antes, sino ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer en la pareja? Hay que hacer un esfuerzo activo por mantener la divergencia viva. ¿Y cómo haces eso? Pues bueno, es cosa obvia, ¿no? Pues ponerte a... Hay dos cosas clave. Una, ponerte a hacer actividades nuevas, viajes, lo que sea, pero también una cosa muy clave. Hace falta crear espacio para volver juntos otra vez. Hace falta, es otra vez las olas del mar. Empezamos con las olas del mar, terminemos con ella. Las olas del mar que vienen y van, compresión de compresión. Eso hace falta en todo en la vida, en el cerebro, en la IA y en la pareja y en el trabajo y en todo. Compresión de compresión, amigos. Nada de estar juntos todo el tiempo. Fuera adentro, compresión de compresión, ola que vuelva y va, alejarse, acercarse. Si tú te alejas, cada uno enriquece sus ollas subconscientes con ingredientes nuevos y cuando te vuelves a juntar, esas ollas subconscientes tienen cosas nuevas que compartirse. Entonces esa es la clave, ese es el biohacking quizás más importante, ¿eh? El enriquecimiento de la olla subconsciente respecto a nosotros mismos y respecto a los demás también. Eso es muy, muy importante. Sí. Muy bien, pues con este final apoteósico, marca de la casa, Javier Idami siempre tiene sus finales donde se viene arriba y hemos empezado hablando de inteligencia artificial y hemos hablando de relaciones de pareja, o sea, para que veamos que está todo interconectado. Había que divergir, pero lo está. Pero una reflexión interesantísima y maravillosa. Esta última que has hecho me parece muy enriquecedora. Porque es verdad que en esos procesos de convergencia, ¿verdad? O sea, me acuerdo, había una novela por ahí, no recuerdo ahora el autor, que decía, ¿sabes el momento en el que con tu pareja ya dejas de que te resulta atractiva? Cuando ves en ella todos tus defectos. Ha habido tanta convergencia que acaba viendo, ¿sabes? Te ves a ti mismo. Cuando tú te ves en el espejo dices, ya no puedo estar con una persona que sea un reflejo de mí totalmente, ¿no? O sea, de alguna forma, ¿no? Exacto. Es una mimetización total al final. Sí. Exactamente. Sí. No, pues ahora estoy haciendo unas animaciones sobre ese concepto muy bonitas que las voy a usar en... Pensaba que ibas a utilizar la inteligencia artificial en tu caso para hacer también terapia de pareja, o sea que podrías... Piénsatelo igual. Bueno, eso va a pasar. A ver, lo de que la gente esto lo estábamos conversando en Alicante el otro día, que ya para terminar, esto ya está pasando de hecho, pero va a pasar mucho. Me estaba diciendo gente que algunas conversaciones que tú puedes ya tener con algunas entidades del tipo del GPT-3 y otras son más interesantes de las que tendrías con un ser humano.
Entonces, lo de enamorarse de una entidad de IA lo vamos a ver mucho, mucho, mucho. De hecho, ya está pasando, ¿eh? Hay herramientas de móvil que ya existen y ya está pasando, pero a partir de ahora lo vamos a ver mucho en los próximos años. Y va a pasar porque la gente, mucha gente va a sentirse emocionalmente conectados con entidades de IA más potentemente que con seres humanos. Es una cosa un poco dramática, es un tema un poco tabú, es un tema muy complicado, del que se podría hablar 7 horas, no hay tiempo, aquí nos despedimos, saludos cordiales, pero vamos a hacer ya el cierre. Sí, bueno, ahí la película, la película Her anticipaba un poco eso, ¿no? Creo. Exacto. Muy bien, Javier, pues ha sido un verdadero placer. Espero que en el futuro podamos volver a coincidir. Y nada, te deseo muchísima suerte en todos tus proyectos, que sigas con esa pasión que te caracteriza, que sigas ahí a tope siempre. Y muchas gracias, nada. Juan, muchas gracias. Hasta Hasta pronto, gracias por invitarme y un abrazo a todos.